¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Es un placer, como siempre, iniciar a esta hora con todos ustedes. Liliana, leía yo aquí en sus reportes, y creo que es suyo, voy a mirar por aquí para abajo. Sí, dígame. Me impacta esa cantidad, a ver yo sí, Liliana Castaño Zenit. ¿Qué cantidad de estampillas falsas y qué cantidad Nacho, de sí. licor? Entonces uno va a cualquier tienda por ahí, Liliana, y uno piensa que está comprando legal y resulta que esto es para licor adulterado. ¿Qué se encontraron las autoridades? Bueno, Nacho, sí, le cuento que se realizó un operativo en las últimas horas que se encargó de realizar ese operativo de la SIJIN y también de rentas departamentales. Y se llevaron tremenda sorpresa, Nacho, porque resulta que se encontraron 4.276 estampillas falsas que iban a hacer, pues se le iban a colocar a determinados licores, y también muchos de esos licores, Nacho, le cuento que era licor, ellos lo mencionan, de fabricación fraudulenta, y eran embotellados en botellitas, por así decirlo, de aguardiente antioqueño, o con la imagen de aguardiente antioqueño. Pues esto llamó la atención de las autoridades. Este operativo se llevó a cabo en el barrio obrero de la ciudad, del municipio de Bello, pero también se encontraron, Nacho, en otro operativo, o más bien en ese operativo, 176 sellos de seguridad falsos. Y en otro operativo que se realizó en la central mayorista, también por la Dirección de Rentas Departamentales, se logró incautar 2.890 cigarrillos de contrabando y 348 aperitivos que estaban sin estampilla, a punto de ser comercializados. Esto sigue llamando, Nacho, la atención de las autoridades, quienes le piden a las personas que cuando vayan a comprar este tipo de licor, pues lo hagan en establecimientos reconocidos, para que las personas no caigan en este tipo de licor, que es mucho de ellos de contrabando, licor adulterado y demás. Pero, Nacho, cuando uno se encuentra, por ejemplo, con algo que usted mencionaba, las estampillas. Las imágenes, por favor, las imágenes, las tenemos. Cuando nos mencionan, Nacho, por ejemplo, el tema. Quiero ver las imágenes, por favor. Mire eso, tenemos whiskies, aguardientes, hasta rones debemos tener ahí. O sea, están falsificando todo tipo de licor. Sí, señor, todo tipo de licor. Y, Nacho, lo que pasa es que ahorita cuando usted mencionaba el tema de falsificar, mire las estampillas. Yo le hago una pregunta, ¿eso tiene un código de barras? ¿Cómo es que se llama ese código? Código Q. ¿Sí será QR o...? QR, el que está a la izquierda. QR, El lado sí. izquierdo es el Entonces QR. uno le pone el aparatico y eso no se lo debe llevar a uno a ninguna parte. No, seguramente no, porque son códigos falsos. Es simplemente tratar de similar, de mostrarlo como algo real, Nacho, pero ahí es donde mucha gente se fija en este tipo de cosas y encuentra que esos licores sí los tiene, pues la gente dirá que son licores legales y los compran sin ningún inconveniente, cuando se llevan la sorpresa que no lo son. Óigame, mire esto en Bello. ¿Qué más ha pasado en Bello? Nacho, en Bello, mire, continúan dos personas también allí desaparecidas. Hoy le preguntábamos al general comandante de la Policía Metropolitana que qué había pasado con estas personas. Nos decía que no sabían nada, que no tenían realmente muchas pistas con respecto a estas dos desapariciones. Nos anunció que el próximo lunes viene para acá, para la ciudad de Medellín, específicamente para el municipio de Bello, el ministro de Defensa, para adelantar un consejo de seguridad, y dice que ya los muertes alcanzan pues la cifra de 31 personas asesinadas allí en este municipio independiente. ¿En este año? En este año, sí. Independiente, Nacho, de unos son por la confrontación, otros porque llegan a través del río Medellín y pues son asesinados en Medellín, pero llegan a través del río y quedan para la jurisdicción de Bello, y otros por diferentes temas como intolerancia. Pero en total, en esta localidad van 31 personas muertas de manera violenta este año, Nacho. Muy preocupante la situación, y siguen allí. De todas maneras, los grupos especiales, tanto del Ejército como de la Policía, prestando los servicios de vigilancia, estudian la posibilidad de quitar, Nacho, la medida de restricción de parrillero, pero, Nacho, hay que mirar, hay que analizar bien esa situación, qué tan conveniente puede ser o no levantar esta medida. Yo sigo sin entender por qué el presidente va al sur del país a reunirse con los de la Minga, tenía que ser en un recinto cerrado, habían unas amenazas, parece que como muy consolidadas. Que son caprichosos los indígenas. Eso no tiene otra palabra, Nacho, en mi concepto. Germán, ¿se pudo o no se pudo reunir el...? No se pudo reunir, Nacho, y el presidente estaba molesto. Él, digamos que en una locución como de 8 minutos,
habló frente a las personas que lo escucharon, que eran los ministros que había llevado, altos consejeros presidenciales, gente de la OEA, de la ONU y algunos representantes de la comunidad. Aquí están las imágenes y si quiere veamos un poquito o escuchemos lo que dijo el presidente, que me parece a mí importante ante este desplante. Para mí es un desplante más de los indígenas que del presidente a esta reunión. Veamos lo que decía el presidente. Yo espero que actos como el de hoy, de rechazar la presencia del gobierno para tener un diálogo fructífero, sea motivo para que se recapacite. Pero aquí no podemos seguir teniendo un Estado a merced de presiones. Yo invito a todos los colombianos a que nos unamos en el sentido de construir país, de no dejarnos llevar por los que quieren la destrucción. Yo invito a que todos los colombianos entendamos que son más importantes las soluciones que las agresiones y la propuesta es más importante que la protesta. Sí, porque de hecho Liliana ahí lo vi caminando, saludando a un montón de gente. Usted nos pasó unas imágenes, lo vi como saludando gente, o sea, ya fue... O sea, dialogamos si no hay vías cerradas. Venga, ahí sí me siento, ya ustedes... Es que el anuncio del fiscal ayer de un posible plan para atentar contra el presidente, pues obviamente disparó las alarmas y ellos, lo que todo el mundo pensaba era que él iba a cancelar el viaje. Al final decidió, no, vamos a ir a cumplir con lo que habíamos prometido, pero sí le recomendaron las autoridades que lo hicieran en un sitio cerrado, porque es que es muy fácil, Nacho, en una plaza pública hay francotiradores y podría pasar cualquier cosa. Eso lo tenían que haber entendido los señores de la Minga, que tienen sus reclamaciones y llegaron a una negociación, digamos que sí, justas. Pero yo creo que aquí hay que bajarse un poquito de los orgullos, Nacho, y no estamos atacando a los señores de la Minga, repito, porque ellos tienen sus reclamaciones, pero no les costaba nada ir al lugar donde estaban esperándolos, en un sitio cerrado allí en Caldono, hacer la reunión que se esperaba que durara unas 2 o 3 horas o 4, y hacer la reunión sin problema, pues es que era el presidente que querían escuchar o que los escuchara, allá estuvo. Y ellos fueron solamente como 5 personas, delegados de la Minga, a hablar con el presidente, estuvieron reunidos como 40 minutos, obviamente no discutieron los temas que iban a discutir, los puntos del acuerdo, los 800 y pico de millones de pesos para los indígenas y el tema de las tierras. Eso no se tocó, ni otras peticiones que tenían los indígenas. Ellos querían que fuera en plaza pública, que fuera delante de todo el mundo y por cuestiones de seguridad. Eso sí hay que entenderlo, Nacho. A mí me parece que sí, estando allá, en el mismo lugar, en el mismo municipio, están todos, reúnanse y ya. Y no le den más largas a esto. Ahora están pensando nuevamente en cerrar la vía porque piensan que no les cumplió el presidente. Yo ahí sí no estoy de acuerdo. Eso parece otro país. Qué cosa tan impresionante. Y eso no puede ser así. ¿Y Nacho, eso lo que refleja es que en pocas palabras los indígenas en la Minga no tienen unos líderes que los represente. Porque ¿cuál era el problema de decir, vea, entonces vayan ustedes 5 o vayan tantos y se reúnen con el presidente, solucionamos el problema y listo? Lo hemos mencionado muchas veces acá en la mesa. Hay que ceder de parte y parte del presidente, en pocas palabras, a pesar que se había dicho que tenía unas amenazas y que podrían atentar en su contra. Fue hasta el lugar, estuvo desde las 9:20 de la mañana y aún así los líderes indígenas en pocas palabras le dijeron al presidente y a todos sus delegados que no se iban a reunir ahí, que si no iba a plaza pública pues no iba a pasar nada. O sea, ellos también tienen que ceder de cierta forma, ellos no pueden pretender que el presidente va hasta allá, que era una de las exigencias, y ni siquiera tuvieron la dignidad de decir, bueno, vamos antes, nos reunimos y solucionamos el problema. Quieren que el país siga problemado con la situación. Bueno, complicado. Quedémonos en el sur, Germán. Vámonos con esta niña. ¿Qué le pasó? Jenny Ambuila. Ambuila, cuéntame. Mire, esta noticia sí es, a mí me parece chistosa, porque es que a ella le dieron casa por cárcel, pero aquí, solamente aquí pasa que a una persona como Jenny Ambuila, la famosa niña aquella del Lamborghini, porque el papá tiene problemas con la DIAN, corrupción en la DIAN, pues a la única persona que le dan casa por cárcel y no le pueden aplicar la medida porque no tiene casa. No tiene casa para darle casa por cárcel. Resulta que ella debe, en la casa de los padres en Cali, más de 8 meses de arriendo. Los dueños del inmueble no la dejaron entrar cuando fueron con las autoridades para hacer efectiva la casa por cárcel mientras se inicia el juicio y seguramente habrá algún tipo de condena, pues no pudo ingresar a la casa y no pudo hacer, digamos que,
uso del beneficio de casa por cárcel. 8 meses de arriendo, estaban a punto de cortarle los servicios públicos a esa vivienda y los propietarios lo que hicieron fue hacer el reclamo para que esa casa volviera a quedar en poder de ellos. Pero creo que sí están tratando de llegar a un acuerdo, Nacho, de un acta de compromiso para pagar los arriendos vencidos, para que no les vayan a cortar tampoco los servicios públicos y digamos que hacer otra vez la entrega a estas personas del inmueble, porque ahí viven son los papás, para que ella pueda comenzar a estar en casa por cárcel. Es curioso que pasen estas cosas aquí en Colombia, pero miren, ni para pagar el arriendo a pesar de tener un Lamborghini. Duber, Cosas ¿qué han que no registrado entiendo. delincuentes en cámaras? Sí, Nacho, mire, esto también, allí en el municipio de Bello conversábamos ahora, ingresaron con sus rostros tapados como es costumbre, con unos cascos, se movilizaban en moto y allí pues procedieron a atracar un establecimiento comercial, una tienda. Las tiendas de barrio, Nacho, son las víctimas en su mayoría de estos delincuentes que aprovechando pues como la soledad en muchos sectores en horas de la noche ingresan y logran llevarse pues como todo el producido, incluso hasta algunos equipos celulares que tenían allí algunos tenderos. Pues los tenderos, las personas que ustedes ven en las imágenes, los atropellan y pues logran llevarse todo el dinero que tenían allí. Nacho, permítame, yo le ligo esta noticia con una campaña que inició precisamente hoy la Policía Metropolitana de Medellín contra el hurto. Y es que en diferentes puentes de la ciudad, puentes peatonales y en los lugares pues donde hay mucho tránsito de personas, iniciaron una campaña con estos, ¿cómo se llaman esos? Son como unos dummies, Sí. se les llama, para que la gente no dé papaya como en los lugares más solos de la ciudad, que son los puentes peatonales y que muchos delincuentes aprovechan para quitarles sus pertenencias. Además de darles las recomendaciones, también les estaban informando que en caso de ser víctimas de los delincuentes, pues cómo actuar de manera rápida para tratar de evitar que el celular o el bolso se pierda, sino que a través de las aplicaciones, por ejemplo, el Tepillé, la aplicación del 123 o el llamado pronto a la policía, pues que las autoridades puedan reaccionar de manera oportuna. Germán. Yo quisiera decir algo con respecto a esta campaña. Bueno, habrá gente que diga, pero es que a uno le tienen que garantizar la seguridad y cómo así que no de papaya, que no puedo salir con el celular. Pero mire, Nacho, y lo vemos yo creo que nosotros todos los días, a mí me ha pasado todo el tiempo que vemos a la gente hablando por celular. Eso no debería pasar en ningún país, que uno tenga que andar escondiendo el celular, pero lamentablemente, como están los ladrones, pues uno también tiene que tener medidas de autoprotección. La gente que todavía guarda el celular en el bolsillo de atrás ya a punto de salírsele, yo creo que tampoco estar tan precavidos, pero tampoco tan confiados, pensando que a mí no me va a pasar y cuando menos piensen, ahí están los ladrones. Hay que tomar medidas también porque no podemos tener, lamentablemente, policías en cada cuadro. Bueno, aquí muy preocupados por eso. Pero miren otra creatividad para uno robarse un cajero electrónico, Liliana. Sí, señor, por eso sí es tremenda creatividad, Nacho. Pues le cuento que con maquinaria pesada, diría uno, llegaron hasta un lugar donde se encontraba un cajero automático. Este caso ocurrió en Irlanda y pues con una excavadora, Nacho, empezaron a arrancar y a sacar de donde estaba ese cajero automático. No. Ahí lo están viendo ustedes. Pero ¿sabe, Nacho, qué es lo más preocupante? Yo ahorita decía, yo no conozco Irlanda, no sé si eso realmente es tan No, solo país como de para esa uno decir... tranquilidad ya no hay nada, ni policías, por Dios. Como para no decir que se roba tan fácilmente tan fácil, pues lo digo porque tuvieron tiempo para destrozar la pared donde Pero estaba. destruyeron todo, Nacho, y sacar, por último sacar sacaron eso, sacar el cajero. la Y caja. el cajero después de que, o la caja fuerte después de que la sacan, pues la meten al interior de una camioneta. Se han registrado, Nacho, según lo mencionan las autoridades, se han registrado en tan solo 4 meses 8 casos similares como este. Ya que es una banda. Germán. Seguramente. No, pero los cogen y les va a tocar. No, pero es que... Pues Nacho, mire, destruyen todo. Y por último, toman allí la caja del cajero. Y resulta que el cajero no tenía plata. No, Pero se imagina, es que miren, no. Nacho, ahí están Ah, sacando agotado. la caja. Germán, ¿qué pasa con la JEP entonces, Germán? Nacho, eso no se sabe, pero se sabe mucho. Lo que ocurrió en las últimas horas ayer fue que por 110 votos contra 44, pues se rechazaron las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP en la Cámara de Representantes. ¿Qué puede pasar ahora? Pues que ese debate también se tiene que dar en el Senado de la República.
allí puede haber varios escenarios, que se rechace también, que es lo más probable porque es que el gobierno se quedó sin mayorías en el Senado, con lo de Cambio Radical, el Partido de la U y otros partidos que decidieron irse en contra de esas objeciones. Es muy probable que eso también se hunda ahí, y si se hunde, pues no pasa nada. Queda la ley tal como estaba y comienza, digamos que a funcionar ahora sí con una ley estatutaria, pues la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. Pero si llega a ser aprobada por el Congreso, improbable, pero puede suceder, ahí hay una complicación, porque hay varios puntos de vista. La ministra de Justicia dice que el solo hecho de que el Senado la apruebe, una de las dos cámaras la apruebe, significa que esos artículos se retirarían no de estas objeciones, sino de la ley estatutaria. Es decir, que sería un triunfo para el gobierno porque eso se archivaría. Casi todo el mundo tenía una interpretación distinta, que era que se archivaban, es decir, se sacaban. No, se sacan de la JEP y triunfaría el gobierno en esa postura, pero tiene que ir a revisión de la Corte Constitucional. ¿Qué pasa ahí? Que la Corte ya se pronunció sobre esos mismos puntos, que es lo que alegan muchos, que eso sería, digamos que sería otra vez volver a consultar por lo que ya estaba resuelto. La Corte Constitucional revisaría esto y lo más probable es que la devuelva y la tendría que sancionar el presidente de la República. Si no la quiere sancionar el presidente, le toca al señor Macías, Ernesto Macías, sancionarla en el Senado de la República. Hay por ahí posibilidades, según Ernesto Macías, de demandar lo que pasó en la Cámara de Representantes, porque según él el procedimiento está viciado, porque se tendría que haber devuelto o debatido primero en el Senado, que fue de donde salió esa ley, y no en la Cámara. Los de la Cámara dijeron, no señor, lo vamos a debatir hoy, ustedes verán cuándo la debaten, y lo hicieron. Ellos están pensando en demandar porque dicen que hay un procedimiento viciado. Esperemos a ver, porque usted sabe que en esto de leyes y de temas de derecho, pues hay un mundo de opiniones y al final son cuestiones de interpretación. Yasmín, hace más de una semana vengo escuchando ese cuento que hay como 50, 60.000 o 70.000 partes que se hicieron mal hechos, Sí, o cosas señor. del transporte. ¿Van a desaparecer o no van a desaparecer? Sí van a desaparecer. Son 60.000 infracciones que se dieron. Incluso esta medida no es reciente. Eso se dio por sentencia de la Corte Constitucional en el 2016. Ahí fue donde dijeron, vea, no, ya esa nada plática más no vale. por inconstitucionalidad e ilegal en la forma en cómo se levantaron estas infracciones de tránsito o estos partes que comúnmente nosotros sabemos, pues a partir de esa fecha tendría que ser la Superintendencia de Transporte la que revisara cada caso. Se presentaron nada más por impuesto o por multas impuestas a transportadores de carga, de pasajeros, incluidos a estos transportes escolares, los intermunicipales y también mixtos. Las infracciones que supuestamente venían cometiendo ellos son mantenimiento preventivo de vehículos, las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, exceder la capacidad en la cantidad de personas que transportaban autorizadas o con carga de sobrepeso que tenían en sus vehículos. Esto, como lo decía, lo manifestó el Consejo de Estado, dio esa sentencia en el 2016 y a partir de este año ahí sí que debería de empezarse a ejecutar para que se den por archivados o revocados los 60.000 partes. Esto tiene un monto total aproximado de 171.000 millones de pesos. Bueno, de verdad, Ya. va a recuperar usted una platica. Una pregunta, Nacho. Pero Sí. a mí, frente a esas noticias que le he venido escuchando, Sí, desde ese día la oigo. sí, ¿cómo se entera la gente si es sujeta de que le hagan devolución de su Si dinero? usted está dentro de ese grupo de transportadores de carga o de pasajeros, ya sean escolares o intermunicipales, o si transporta carga y pasajeros también, pues empiece a buscar a través del RUN si tiene un parte. Esa es la primera señal. Lo segundo es, a esta Superintendencia de Transporte también deben de estar estos archivos de los 60.000 casos. No, pero bueno, sí, habría que meterse por el otro Sí. lado. Y eso no lo va a encontrar usted nunca, porque probablemente usted La mete y sanción ya muchos está. de ellos ya los pagaron. No, por eso. Sí, es ya que- los pagaron. es que No, yo no le sí va a creo parecer. que No, desde usted el tiene a favor. 2016. en las devoluciones. No va a tener a favor Más que en nunca. otras cosas. Para nada. Me No creo que hace, hayan devoluciones. Cheny Guzmán me hace una pregunta de esas interesantes, hombre, Germán, pero yo le diría a don Cheny Guzmán que yo no sé. Buenas tardes a todos en la mesa. Nacho, una pregunta, y va más para Germán, que conoce más del tema político. Por un referéndum popular como se hizo en el de los acuerdos de paz, ¿pueden pasar esas objeciones presentadas por el presidente?
Pues yo no sé, ahorita vamos a tener unos abogados que de pronto nos podrían ayudar con esto, Nacho. Yo no Ay, soy ay, ay. abogado, pero bueno, ese tipo de Pero yo cosas. no creo que acá quedaron con ganas Pero de hacer bueno, yo creo que referéndum. ni plata ni ganas. Ni ganas. Pero se puede hacer una consulta, que ese es un tipo de consulta que se hace. Hay el plebiscito, que fue el de los acuerdos de paz. Hay un referéndum que es para Que gane el no, para que gane el sí. se ha intentado, Muy bien. porque eso ahí tiene más posibilidades de hacer varias preguntas, si se pueden aprobar unas y otras no. Pues me imagino que se podría, pero yo creo que ni el presidente quiere, ni los congresistas quieren, ni nadie quiere que eso pase por esa vía. Se está, digamos que, ahí sí yo creo, y salgo, digamos que en defensa de la institucionalidad y del gobierno, están haciendo lo que ellos consideran, se está sometiendo al debate en el Congreso de la República. Si triunfan bien y si no triunfan, pues les toca aceptar. Lo que pasa es que aquí, ya con el presidente del Congreso, ahí la cosa es un poquito en contravía con el mismo gobierno. Usted sabe que el Partido Centro Democrático tiene sus diferencias con el actual presidente, a pesar de ser partido de gobierno, y como que hay algunas encontrones con él. El presidente va en una vía y los señores del Congreso y Ernesto Macías y otros más quieren como que no les gusta nada de lo que él está haciendo, no les gustó lo de la minga, lo de los acuerdos, el expresidente Uribe, todo lo que dijo. Es decir, es más por el lado de ellos. Entonces, lo que decía Ernesto Macías, le preguntan si demandaría, pues sí, no descarto que lo hagamos, vamos a ver, consultar con los abogados y a buscar como una cantidad de salidas. Pero a mí me parece que ahí está, ese es el escenario, se debate en el Congreso. Si se aprueba bien, ¿cuántas veces no se han aprobado cosas que no le gustan a algunos? Y en esta ocasión, pues, perdió el gobierno. Señores, me sigo aquí. Ya Andrés Castañeda me ha declarado como su mejor amigo. Para los que están en Facebook Qué bien. y que no siguen aquí, Andrés Castañeda Lo logró. tiene la particularidad de hacer poner a todo el mundo bravo en nuestra red de Facebook y ya me declaró como su mejor amigo. José Fernando Gil, ¿usted qué tiene para contarme para ingresar a nuestros invitados? Hoy tenemos dos temas bien interesantes. Hablaremos de pensiones y hablaremos de contrabando. Nacho, el Consejo de la Conmebol le entregó a Colombia y Argentina la sede de la Copa América 2020. En total van a ser Aquí en 30. Medellín. Van a ser 4 sedes en Colombia. Porque ya el alcalde salió a decir que Medellín está preparado para... Sí, claro, es una de las 4 sedes, Nacho. Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali. Y Argentina también tendrá sus sedes. Van a ser 6 equipos en Argentina, 6 equipos en Colombia. Denominaron una zona sur, la otra zona norte. ¿Y cómo así? Entonces los que ganan ya después tienen que venir aquí a Colombia y los que ganan aquí Sí, después hay los que ganan allá. una semifinal en Argentina, otra semifinal en Colombia, y al ser 38 partidos, 12 partidos más que en la última Copa América, eso quiere decir que el partido por el tercer puesto sería en Colombia y la final en Argentina. Qué Acá raro. jugarán Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, Después más un dicen- invitado. Y lo de la sede neutra para la final, que era Lima, ¿qué? ¿Cuajó o no cuajó? No, cuajo. Pues Hasta ahora tienen la mucha final plata. es en A Argentina. gastar platica, Pero de todas lleve y pero- traiga equipos y esto. Ayer hablamos eso del fútbol, definitivamente está muy Nacho, pero de enrarecido. todas maneras, positivo. Nacho, Se dinamiza ¿Cuál? la economía. Que le va a Sí, dejar esa claro. plata a las diferentes ciudades, como la ciudad de Medellín, el Hoteles, transporte, la hotelería, los vivienda, restaurantes, los alimentación. sitios turísticos. Todo lo eso que se gana la ayuda. ciudad. Pero de todas maneras lo sigo pensando, muy al revés, pues escogieron el país más al norte de Sudamérica y el más al sur de Sudamérica para hacer una Copa América conjunta. No es lo Eso más debe lógico. tener alguna Señores, intención. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos con ustedes. No se me vayan, tenemos mucha información. Hablemos un poco, nos cogió la noche de la DIAN, del contrabando, de las aduanas, todo este enredo que se armó. Porque yo he sido de una teoría, la que enseguida se la voy a volver a repetir y no me canso. Pero primero quiero presentar a nuestros profesores universitarios de la Cooperativa de Colombia, ambos. Alexander Paniagua Galeano, bienvenido. Muchas gracias a usted, Nacho. a Y la- Daniel Cataño Gómez, también bienvenido. Entonces, gracias. arrancamos con don Daniel. Aquí en este país eso de la aduana, eso es como... Pues la aduana funcionaba en el aeropuerto, que le hacían abrir a uno la maleta y eso después pusieron el semáforo y ahí sí hacían un control. Y yo creo que lo que le quitaban a uno después se lo repartían. Ah, este No, no, ustedes el todo. televisorcito, venga, aquí nos lo repartimos y jugamos allá y eso pasaba lo más de bueno. Pero siempre he sido un convencido que Colombia, por presiones internacionales, en especial norteamericanas,
tiene todos sus esfuerzos concentrados en la cocaína que exportamos y no en el gran contrabando que nos entran. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos, por ejemplo, en esa época de la Guajira, Germán, cuando entraban esos camionados llenos de Marlboro y de whiskies, no, los gringos antes veían a ver cómo esto hay que protegerlo, eso sí a ellos no les preocupaba todo el contrabando que nos mandaban. Ahora, ni hablar de la cantidad de armas que deben estar entrando a estos países tercermundistas. Daniel, aquí no somos muy preocupados por lo que sale, pero no por lo que entra. Precisamente es por la postura que tú muestras lo que preocupa al Estado colombiano. ¿Por qué? Porque si algo ha afectado a la DIAN o al Estado en general es la crisis de institucionalidad que estamos enfrentando dado este tipo de situaciones. Ese es un escándalo que no es nuevo. Prácticamente en un secreto a gritos, la situación con Omar, el exfuncionario de la DIAN que se encuentra inmerso en esta investigación. Y es que desde el 2007 él ya era sujeto de investigaciones por parte de los organismos de control interno de la DIAN. Salía bien librado, pero no era un secreto que el puerto de Buenaventura ha sido uno de los puertos más corruptos del Estado colombiano. Y esa crisis que viene, con la que viene la DIAN es la que genera ese sinsabor y ese concepto que tú manifiestas en este momento sobre lo que es la DIAN y la función que ella cumple o la que debería estar cumpliendo. No es un escándalo tampoco que sea el primero. En el 2014 tuvimos el escándalo de las devoluciones de tributos aduaneros por parte de Blanca Ximena Becerra, donde fueron más o menos 300.000 millones de pesos los que se repartieron entre funcionarios de la DIAN. Entonces, todo este tipo de situaciones lo que genera es una crisis de institucionalidad muy grave que pone en tela de juicio la gobernabilidad que puede tener un Estado representado en sus diferentes entes. Si nosotros tenemos una DIAN que supuestamente tiene, que por mandato tiene la función de velar por el cumplimiento de las obligaciones, en este caso aduaneras, el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional o el ingreso del extranjero al nacional, y facilitar incluso el comercio exterior para el sector privado o los sujetos que quieran exportar y participar del comercio exterior, es cierto. Entonces, si la función es esa, ¿cómo afectan este tipo de escándalos a ese cumplimiento de los objetivos o metas misionales de una institución como la DIAN? ¿Tiene más revisión un contenedor que sale que un contenedor que entra? Depende, tiene más revisión un contenedor que sale, que entra, dependiendo de dónde viene el contenedor o a dónde va. Te explico. Nosotros, por tradición de narcotráfico, como los ponías ahora, nosotros tenemos ciertos países con los que tenemos una relación que es bandera o alerta roja. Un contenedor que salga de Colombia, vaya a un país de México, inmediatamente es objeto de inspección física, de inspección documental, no le dan salida hasta que no hayan expulsado todas las esquinas del contenedor. O un contenedor que ingrese de México a Colombia, por la tradición de nexos de narcotráfico que tenemos nosotros entre países. Bueno, falta pues el que logren inspeccionar. ¿Vale? Porque el problema es, como te digo, la situación de corrupción dentro de la institución. Yo veía, escuchando el caso, Germán, de este señor, pues, o sea, la famosa historia que aquí entraba un contenedor de zapatos izquierdos por Buenaventura y los derechos los estaban entrando por Barranquilla. Entonces, cuando entraban, no, que se equivocaron, eso es una importación fallida y entraban los zapaticos pobrecitos en hueso, mentiras. El importador, que también tenemos muchos empresarios muy deshonestos que la saben hacer. Entraban los derechos y los juntaban en Medellín, en Bogotá, en Pereira, en donde fuera, ahí tenían sus parcitas. ¡Ah, qué maravilla! Y no pagaban un peso. Tengo entendido que este señor lo que hacía era que venía un cargamento, no sé, con hierro. Y él ya sabía quién venía y ese hierro valía tanta plata. Y entonces este señor decía, no, qué pena, eso no, declarémoslo como mercancía cierta, ahí viene panela. ¿Eso para qué lo vamos a revisar? Claro. No había y se ganaba un montón de plata el importador. Y entonces, hombre, yo me ahorré aquí 100 o 1.000 millones de pesos, tome usted 100 y yo me ahorré 900. ¡Qué negocio tan bueno! La ventaja que tenía el señor Oma es que él era el jefe de control interno de carga que llegaba a Puerto de Buenaventura. O sea, él tenía el acceso a toda la información de todas las mercancías que estaba saliendo como la que estaba ingresando. Cuando una mercancía ingresa o va a ingresar a Colombia, nosotros tenemos que hacer notificación de embarque 15 días antes de que el barco llegue al puerto. Entonces, se presentan los papeles con 15 días de anticipación para que la DIAN ya esté alertada. Él ya sabría más o menos cómo manejar la situación en tiempos, porque ya 15 días antes ya sabía cuántos barcos iban a ingresar al puerto de Buenaventura. ¿Vale? Y lo que hacía él, si no estoy mal, es que a través del BL, que es un documento de transporte, podía hacerle el maquillaje o digamos la falsedad, tú me corregirás ahorita más tarde, de los elementos que son transportados a través de ese contenedor, de ese barco.
El BL es un documento de transporte que lo que nos está diciendo, más allá de que yo pagué un transporte internacional y le pagué un barco para que me transportara la mercancía, estoy diciendo que la mercancía entró a un puerto de origen, que pasó por una autoridad aduanera extranjera, que en puerto fue manipulada, que fue cargada en puerto y que se le entregó a un capitán, a una naviera, y que el navío dijo, yo doy fe de que esta mercancía ingresó por esta territorio aduanero de origen. Y que viene en tránsito aduanero para que sea inspeccionada por la Autoridad Aduanera Nacional. Me hablan a mí de unas cifras que ni siquiera me caen en la cabeza. Me dicen que el capital que entra a este país de contrabando, para los mal llamados San Andresitos u otros lugares, en todo el país es descomunal. O sea, ya es un negocio absolutamente bien estructurado y en Colombia estamos fregados. Y que funciona. Yo diría que para mí es muy difícil dar una cifra exacta a hoy de cuánto es lo que puede estar costándole al comercio exterior o a Colombia como participante del comercio exterior el contrabando, porque la cifra varía todos los días. Pero no es de milloncitos de dólares, es de muchos millones de dólares. Miles de inundados destruyendo la industria nacional. La industria nacional y, como te digo, la institucionalidad del Estado colombiano representado en la DIAN. Y los de la DIAN que se creen tan sanos. Don Germán Mendoza. Yo tengo una inquietud o una opinión. Uno cuando oye hablar de contrabando, uno se imagina que es gente metiéndose por una trocha con camiones tapados, ocultos y que nadie los pille. Resulta que eso era lo que ocurría antes, ir en las películas, pero hoy en día entran por los puertos y salen como si nada por el frente y entran miles y millones de dólares, como ustedes dicen, de mercancía de contrabando y gente enriqueciéndose. Y también lo decía Daniel, no es nuevo, porque yo me acuerdo que hace muchos años conocí a unos muchachos, cuando estábamos en el colegio, que se fueron para la aduana, esos al año ya tenían casa y carro. Y entonces ir a trabajar a la aduana era la lotería. O sea, ¿por qué tanto tiempo? Y como sale el contrabando, como entra el contrabando, y como que si no pasara nada. O sea, se dan unos golpes como estos, muy llamativos, por lo del Lamborghini, pero ¿cuántas cosas han pasado y no nos hemos enterado? Mira, las formas de contrabando son... El contrabando tiene dos formas de manifestarse. Una forma, contrabando abierto y un contrabando técnico. Cuando hablamos de contrabando abierto, son los contrabandos donde la mercancía es ingresada, como tú lo cuentas, por una zona que no es habilitada por la DIAN. Y que todo el mundo sabe, por ejemplo, se lo mando por Brujas, sí, todo el mundo sabe que Brujas es ilegal, se lo mando por debajo, ¿sí o no? Todo el gobierno y todo el mundo sabía. Pero Brujas sería una forma de entrada de mercancía por la zona habilitada, porque entra por puerto, aeropuerto, zona de frontera. Cuando hablamos de contrabando abierto, para que entre derechito, cuando hablamos por contrabando abierto es que entra por una frontera donde no hay una autoridad aduanera, donde no hay inspección aduanera, donde no es un aeropuerto, una zona franca, un puerto. Entraron por el Cabo de la Vela, pusieron el barquito ahí, bajaron todo los paqueticos de cigarrillitos, camioncitos y listo. Entraban por la mitad, entre el puerto de Cartagena y el puerto de Barranquilla, ahí entraron. Eso es una situación que no va a remediarse, que no va a tener entonces solución alguna y efectiva. Pues es muy difícil decir si se debe remediar y el Estado colombiano debe implementar las medidas necesarias para atacar el contrabando. No con excesiva legislación ni con incremento de penas, porque eso es lo que es un populismo político que no lleva a nada. El control dentro de la organización responsable, en este caso la DIAN, de la inspección de la operación aduanera y la gestión del comercio exterior, tiene que ser interno. Falta de pronto recursos. Pero usted no se iba a hablar del contrabando técnico, perdón. No creo que sea falta de recursos por parte de la DIAN. Y el contrabando técnico, para aclararte y entrar a hablar del control, sería el contrabando donde es el caso de la DIAN Buenaventura, ¿cierto? Porque la mercancía ingresa por zona autorizada o habilitada por la DIAN. El puerto de Buenaventura es un puerto que está habilitado y reconocido por el Estado colombiano, DIAN Colombia. Simplemente cambia papeles. Simplemente que entre, ya sea porque maquillamos declaraciones de importaciones, porque maquillamos documentos de transporte BLs, porque sobrefacturamos, subfacturamos o manipulamos la carga. Pero le damos el ingreso, pero los mismos funcionarios del puerto, los operadores logísticos y la misma autoridad aduanera es la que está ingresando y dándole el visto bueno a la mercancía. Que el contrabando técnico para mí sería el más grave y el más difícil de controlar. Porque es muy masivo. Ahí no entra una tonelada, lo que entran miles de toneladas ilegales. Hay un dicho, y creo que fue una anécdota de alguien que me contó en ese momento, que una vez estaba visitando Puerto Buenaventura y mirando como una grúa de contenedores sacaba un contenedor, volteaban ellos para que se una discusión, miraban y el contenedor ya no estaba. Magia. O sea, es una situación muy grave porque es la misma autoridad aduanera y los mismos operadores de puertos los que serían los principales sujetos activos de la comisión de este delito y los que están poniendo en tela de juicio, como te repito, la institucionalidad
y ponen en riesgo el control interno que toda institución de derecho público debe tener al cumplimiento de sus funciones. Pero lo que yo me refería, Nacho, era de pronto, no sé, será impresión. Alexander está que nos va si no le preguntamos alguna cosita. Ya le Está vamos a preguntar. aburrido. ¿Le faltará a la DIAN plata o qué en recursos tecnológicos? No. Porque es que ahora ya el tema de los escáneres, nos cuenta Nacho, en algunos países escanean la la DIAN basura. está pendiente de ustedes. Escanean la basura y No, la pueden DIAN- salir hagamos dentro. No, mientras la tanto, DIAN es está absurdo. pendiente de nosotros los que pagamos impuestos y ver cómo nos ahorcan más. Eso no. Ingenuidad. Eso le está sirviendo para que todos consigan plata. Digamos que el principal recurso del que carece la DIAN no es un recurso económico, no es un recurso tecnológico, porque tiene un sistema muy bueno y la DIAN como está estructurada funciona bien. Pero el Es una problema- institución rica. Pero el problema de la DIAN en cuanto a recursos es la falta de talento humano que trabaja dentro de esta organización que debería propender por velar por el cumplimiento de las normas aduaneras, en este caso tan particular. Y no son precisamente empleados mal pagados. No son mal pagados. No, yo vi los que están mirando el promedio de salarios, Nacho, no son tan mal. pero es que el tema ni siquiera es de salario. Porque está bien que no sean mal pagados, pero es que el contrabando está moviendo tal cantidad de dinero por eso, que pero- usted puede ganar 10 millones de pesos, o 8, o 6. y yo siempre pero me quiero si ganar le mucho ofrecen más. 1.000 o 2.000, el cuento, bueno. ahí va, Eso y no ahí le el sobra. cuento puede ser quizás de valores. Una cuestión. No, eso es Pero, falta lo de que pa- ética. pero, Eso es pero, ético. Mana de pillo. pero ahí el cuento es que desafortunadamente hay quienes sostienen que todo mundo tiene precio. Y toda la gente tiene precios distintos. Alexander, y y- cuando manejan las cantidades de dinero que manejan fruto del contrabando y del narcotráfico y de toda la cadena completa que hay en torno a eso, es muy complicado. Y Alexander, ese precio, ¿cómo lo podríamos llevar a lo penal? Bueno, ¿Cuánto vale? Valgo 1.000. Listo, 1.000 millones equivalen a 200 años de cárcel. Y de una. Estamos jodidos. a ver, este tema del contrabando hay que explicar un poco su origen. Y lo primero es que en Colombia, en la legislación penal, ha sido catalogado como conducta punible, pero también ha sido catalogado como una conducta de carácter administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el contrabando ha existido y no se incurre en él en conductas penales, necesariamente. ¿Sí? Ah, no le puedo creer. ¿Qué quiere decir eso? Que el contrabando estaba permitido desde el punto de vista penal. Ah, no. Solo le interesaba al Estado desde el punto de vista administrativo y realmente lo que le interesa al Estado. Porque podríamos decir que lo que legaliza o lo que le da viabilidad a ese contrato, a esa venta de mercancías, es el pago al Estado de un impuesto. Eso es lo que le interesa al Estado, no más, independiente de la mercancía realmente. Entonces, por eso existen esas clases de contrabandos. Y cuando O sea, se habla... eso es como comprarme la lotería. Entonces, si me pillan, yo lo legalizo pagando. Total. Pero no me pillaron, me entró. Entonces, Usted me- igualmente quedé salvaguardado. Hágalo por A por B. En Sí, el peor de porque- los casos le toca pagar el impuesto. Esa es Lo la ley tiene en Colombia. aprobado. Total, usted mencionó algo muy cierto y fue con el comercio del tabaco. Era ilegal cuando pasó a manos del Estado y se empezó a hacer esa compraventa de vender y exportar o importar, pues se legalizó. Entonces, desde el punto de vista penal, se han realizado sin número de normas donde ha sido un delito de tipo aduanero, derecho penal de aduanas. Posteriormente, en 1900 aproximadamente 97, en la presidencia de Gaviria, incluso el ministro que para esa época era Juan Manuel Santos, quitó la tipificación de esa conducta y no tenía sino sanciones de tipo administrativa. Y ya posteriormente, a partir de 97-98, se incorpora nuevamente el Estatuto de Aduanas Penales y finalmente se incorpora el Código Penal que actualmente conocemos. Yo tengo una pregunta para a Alexander. Uno podría pensar que de pronto los contrabandistas son personas, son malvados, son delincuentes, son esos que casi con el antifaz. Pero ¿hay empresarios reconocidos, legales, contrabandeando? A ver, pues hacer esa afirmación... Deme nombres, no mentira, no. Hacer esa afirmación sería irresponsable de mi parte, pero lo que le puedo decir es lo siguiente. Este tipo penal afecta el orden económico y social. Esa es la Y víctima. va muy de la mano con una conducta, un delito que es el lavado de activos, que ustedes lo conocen bien, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el contrabando, en su gran mayoría, según la OIAF, la Unidad de Investigación que tiene el Estado colombiano, permea el tipo penal del contrabando, ¿cierto? Quiere decir que compramos 3 containers
y 2 de ellos pueden ser lícitos, pero uno puede ser ilícito, ¿cierto? Pero eso no lo detectan las autoridades. ¿Por qué? Porque el dinero de dónde proviene se desconoce y eso no le interesa a la DIAN, solo le interesa el tributo. El tributo, ¿cierto? Entonces eso escapa de la visibilidad de la DIAN. Y entonces lo que tú dices es cierto, pero hay que tener algo muy claro y es, ¿cuál es el valor económico para incurrir en el tipo penal? O sea, la mercancía tiene que valer más de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hace poco, en el 2015, se expide una ley, la ley 1762 de 2015, con herramientas para contrarrestar el lavado de activos, el contrabando, la corrupción, entre otros, ¿cierto? Y allí se hacen herramientas necesarias, según el Estado, para prevenirlo, pero hemos visto que no. Y como lo mencionaba un autor argentino, Raúl Eugenio Zaffaroni, eso es una hipercriminalización y en realidad no afecta nada el problema, ¿cierto? Colombia está muy bien en estadísticas de cuánta coca sale, cuánto exporta, cuántos submarinos, cuántas lanchas y cómo es todo el negocio. Estamos también en estadísticas del contrabando que entra en este país, o realmente eso es otro, como hablar de la corrupción. No se sabe si es de 10 millones, de 50, de 70 mil. Bueno, yo te voy a hablar de 2 conceptos desde el punto de vista penal. Se habla de una criminalidad registrada y una criminalidad no registrada. Y te voy a poner un ejemplo práctico. Y es, cuando se habla de homicidios en la ciudad de Medellín, la administración te da un número, ¿cierto? Ah, pero Duder tiene el otro siempre. Nosotros estamos ¿Qué es el porcentaje? Y cuando vamos a medicina legal, otro. Sí. Entonces hay una criminalidad que se registra, que es institucional, que pasa por las entidades públicas, pero hay otra que normalmente es mucho más elevada y realmente afecta los bienes jurídicos de los ciudadanos, que nunca pasa por la administración de justicia. Nacho, y saben, en el tema de la coca lo que se tiene claro y se ha tenido claro es las hectáreas que se tienen cultivadas, pero no se tiene claridad sobre qué tanto se exporta o qué tanto se produce. No, únicamente cuando eso cogen son los cargamentos, de resto. Como ese es mundo ilegal. Una razón para no tener esa cifra exacta específicamente del contrabando es porque esta situación a nosotros como sujetos que participamos del comercio exterior y necesitamos de protagonismo en el comercio exterior no nos conviene, porque nos muestra inseguros, nos muestra inestables, nos muestra débiles para poder sostener una negociación internacional con cualquier país, incluso sería una tacha de negatividad a la hora de negociar un acuerdo de complementación económica o un tratado de libre comercio. Entonces siempre se va a gestionar, y si haces la revisión de Huberto, que eres bueno para las estadísticas, se hace la trazabilidad de qué medidas se han tomado para combatir el contrabando, qué medidas de control hay para combatir la corrupción o qué se va a implementar para mantener una legitimidad de una entidad como la DIAN. Pero no se dice cuánto contrabando ingresó hoy a Medellín, cuántos cargamentos fueron decomisados efectivamente, cuáles fueron los sancionados, porque es una cifra que por efectos económicos a nivel internacional no le conviene al Estado. Y no necesariamente, José, el contrabando está llegando de China, porque, o sea, mucho producto está llegando de China, pero está llegando por Panamá, o por Miami, o por Los Ángeles, no sé si por Europa, pero viene con una cantidad de distribuidores, de los distribuidores producen tan barato que eso da para que lo compre un señor en Estados Unidos, él lo compre en Los Ángeles, lo mande a Miami, ya lo compre otro, lo mande acá, y aquí, o sea, ahí no podría decir uno, pero... Y aún así sigue siendo barato sí, acá. pero está tipificado. ¿De dónde llega más contrabando a este país? A ver, yo sí traje como una pequeña estadística para decir lo primero, y es, China es el primer país que produce contrabando registrado por Colombia. O sea, los productos que ingresan desde este país asiático son en mayor masividad. Posteriormente está Panamá, por obvias razones, el canal. Luego está Estados Unidos. Esos son los 3 países en su orden. Pero déjeme decirle esto, y es, en Latinoamérica, ¿cuáles son los países que reportan más contrabando en la actualidad? De un informe que se da de 2015 a 2017, se dice que Brasil es el primer país del mundo en contrabando, con una suma superior a los 20.000 millones de dólares. Wow. Posteriormente está México, con una suma aproximada de 19.200 millones de dólares. Y Colombia está en un tercer puesto, con una cifra aproximada de 6.000 millones de dólares. ¿Estamos en qué puesto? En el tercer puesto, Ah, no, en por Latinoamérica. Pero Nacho, pues lógico también, somos los terceros en tamaño en Latinoamérica. No. Pues en cantidad de habitantes, Nacho, en población. Eso. Sí. Y ¿Por encima de Argentina? Sí, Nacho. para culminar con esto, también quiero hacer referencia a las ciudades de Colombia.
No más así que Medellín de primero, porque ese Primero puesto está no lo Bogotá, quiero. Bueno, aproximadamente 150.000. no, porque póngale la firma. Ahí el segundo dorado, Medellín. el dorado, eso debe ser eso lo tienen tapadito Total, allá. total. Pero creo que la cantidad de mercancía que entra por el dorado es buena y contrabandito entra. Pero es Total. curioso que sea Bogotá y no sea Cali, que tiene como Puerto Claro, el Buenaventura. puerto, sí. ¿Y cuál es la segunda? ¿Cuántos aviones llegan a Bogotá? De segundo está Cali. Tercero está Medellín, cuarto Buenaventura, Qué buen quinto hombre, Ipiales, terceros. sexto Por fin no somos Cúcuta. los primeros en algo. Lindo. Quiero hacer una Y claridad en cuarto algo. Buenaventura, que es por donde está el puerto. Eso es. Quiero hacer una claridad en algo. Esta ley que se promulgó en el 2015 en el mandato de Juan Manuel Santos, se da este tipo penal que ya venía desde el 2002 del contrabando de hidrocarburos. Ustedes bien saben que por la zona de la Guajira o el límite con Venezuela también es donde existe un mayor contrabando de hidrocarburos. Eso es Paraguachón y todo eso. Total, pero desde el punto de vista social, esa conducta punible es desapercibida por las autoridades. No sé si ustedes han tenido la posibilidad cuando viajan y ven las Pimpinas Ahí ustedes las que... y están las al lado de canicas, las bases y pasan Sí. los agentes, o sea, no existe. Es muy normalizado. Pero este tipo de conductas punibles normalmente van relacionadas dentro de otras, como el lavado de activos, o sea, que vincula organizaciones ilegales. Incluso se habló que en esta zona estaba operando frentes de las FARC con el dominio. Me sorprende el dato suyo que no esté Barranquilla entre los primeros, que también es un Sí, puerto debería estar. realmente importante. Cartagena es otro puerto también, no tan grande como Barranquilla, pero bueno, será porque a Porque- Barranquilla llegan más barcos de Estados Unidos y de Europa y no tantos del De Asia. turismo, ¿Ah? mucho turismo. Y Cartagena, Pero por el Cartagena puerto. sí se ha resaltado el puerto, es que ha sido muy controlado y de los puertos de Colombia es el que está categorizado como el mejor puerto. Yo les hago una en cuanto pregunta a control. rara. Vemos muchos países privatizando el sistema carcelario y les ha dado resultados. ¿Será que llegó la hora de privatizar estos puertos y privatizar ese control? ¿O será que es peor el remedio que la enfermedad? Mire, no sé si en la teoría, esto no me compende, pero lo vi cuando inicié mi carrera en Derecho y es un contrato social. Yo creo que usted ha escuchado cuando se le dice al Estado, yo le cedo mis derechos para que usted me los garantice. Y lo que decía Daniel ahora es muy cierto, la DIAN tiene todas las herramientas necesarias e idóneas para hacer cumplir la norma. El problema está desde el punto de vista de talento humano y de principios, que ya está muy... Cuando se hace referencia, por ejemplo, que todos tenemos un valor. O sea, el recurso humano falla, ¿en lo privado o en lo público? Total. Ya, Pero es ese que me lo ese respondió tiene que fácil. Pero yo creo que hay Sí. que analizar algo. Yo sí quisiera analizar, porque sé que el tiempo se agota. Hemos criticado mucho el tema de qué se hace con el contrabando que se incauta. Y la mayoría lo destruyen, buena Sí, parte la destrucción. destruyen. ¿Qué tan viable puede ser que el Estado tome eso y de cierto Lo modo venda. lo legalice, lo venda, lo regale? No sé. Pero es que destruirlo pues El es como- Estado norteamericano, todo contrabando que decomisa, llegan y lo ponen en las bodegas para en Los Ángeles. Tuve la oportunidad de conocer esto. Y en internet llegan y lo rematan al Lo mejor subastan. postal, lo subastan. Y esa se plata hagan Y Ahora, fácilmente lo compran entra a colombianos las y se lo arcas. caen para acá. Recuerdo aquí tener un invitado hablándonos de eso, era especialista. Ollas a presión, recuerdo ese dato, y usted las terminaba comprando en Textiles. $2. Ollas que valían 10, 15, $20. Usted las remataba y venga aquí venga por las 1000 ollas y lléveselas. Legal. Aquí no, aquí eso Aquí es lo hay mercancía quemamos. que la DIAN también pone en subasta y son mercancías que están dadas en abandono, que son decomisadas, que no Sí, se pero les que se define acaba. nunca situación Es jurídica. que la rematan después de 20 Claro. años. Ah, sí. Cuando ya no se Cuando ya no usa. sirve. Sí, ese es el gran pecado capital. Aquí la situación no es inmediata. Aquí es a los años ya cuando lo han perdido. Se remata Nacho, televisora blanco y negro. Sí. Esta De alarma- cuatro patas. Esta alarma no estaba. Aquí pues, somos el país de los carteles. ¿Sí o no, Germán? Tenemos carteles. De los pañales, de los cuadernos, de la hemofilia. Cartel del fútbol, cartel de los árbitros, cartel de todo, de las aceras, de las bicicletas que cuentan. Entonces destapa este. ¿Creen ustedes que esto era un cuento muy viejo? Se está destapando en este momento, pero que en última instancia, ¿qué va a pasar? Nada. A ver, desde el punto de vista criminal, se tiene un concepto muy básico y es que cuando se coge uno es porque ya 1000 han pasado, ¿cierto? Entonces eso diría que desde el punto de vista criminal uno podría decir que esa conducta ya se vendría realizando hace muchos años, no solo desde el 2007, sino hace muchos años. Y desde el punto de vista comercial, el ciudadano lo siente. Y le voy a poner otro ejemplo. Usted encuentra sitios en Medellín donde le dicen, usted va a comprar unos lentes, unos Oakley. Le dicen, bueno, ¿cómo lo quiere?
chiviado, rechiviado. No, ya no dicen así, ¿no? Medio pegadito, Factura, copia original, casi que copia requete original. Sí, no, descarado. Y eso tiene Sí, categoría. oiga, es que me fui a comprar unas gafas al hueco. Y después me siento a analizar, hombre, por Dios, perdóneme. Nacho, ¿usted cuál compró? ¿La AA o no, la me AAA? decían la AA, no, lo que me molestó es eso. Iba a ver uno de los márgenes, José. 70, 80%, 90%. Una gama le cuesta 10 pesos y la venden en 100. Usted les puede regatear y usted lo consigue. Es un negocio perrateado. Total, entonces esto permea el comercio, o sea, es una conducta pluriofensiva, afecta no solo el orden económico y social, sino que también afecta otros bienes jurídicos protegidos por el Estado. ¿Cuáles son los más afectados, los sectores de la economía colombiana? Los sectores, el contrabando tiene un fin, o sea, la ley 17 de 62 de 2015 se creó con el fin de prevenir, sancionar y tratar el contrabando. Entonces, el fin único que tiene, pues, en este caso la DIAN, los aranceles, es el pago para que esa economía o esos dineros que se adquieren de esas transacciones nacionales e internacionales se invierta en el mismo Estado colombiano. Exacto. Entonces usted ve como la justificación de aquellas personas que presentan ese proyecto de ley dicen, no, es que se debe garantizar que los recursos que se paguen como aranceles, divisas y todo por esas actuaciones mercantiles se invierta en la educación, en la salud y en todo. Ese es el cuento que nos... Sí, pero ¿cierto? Y el Eso segundo no llega. principal afectado sería el mercado, porque Pero yo entiendo la pregunta, hermano. Textileros, ropa, Iván, me imagino que a los sectores. zapatería, todo fregados, el sector privado de la repostería, fregados, o sea, Él todo. tiene las cifras. Pero aquí los textileros se quebraron de cuenta que en China una camisa no vale nada. Para terminar, Nacho, le quiero decir algo. Primero, los tratados de TLC no es de mi incumbencia, pero desde el punto de vista criminal, eso incide en la negociación. que se aumente. Y le voy a poner el ejemplo. Estábamos haciendo referencia. ¿Cuáles son esas mercancías o productos que son más objetos de contrabando, que la gente más? Primero de ellos están los textiles y las manufacturas. Claro. En segundo puesto tenemos los materiales plásticos. El tercero, las máquinas y material electrónico. Cuarto, el calzado, las polainas y las partes. Quinto, los aparatos de óptica, fotografía. Sexto, los productos de industrias químicas. Séptimo, pieles, cueros y manufacturas de estas materias. Y usted en China mete cualquier contrabandito y pena de muerte. Así de fácil. La cosa es así en otros países. Y lo que viene para acá. Señores, muchas gracias. Ustedes. Cogidísimo de la noche. El tema súper interesante. Dejémoslo como en el primer round, Germán. Sí, lo vamos a volver a Que invitar. hay que ampliarlo. Cuando cojan el resto de la banda. Sí, ¿cuál es la responsabilidad suya y la mía cuando compramos todos estos y uno Sí, señor. dice, ¿dónde está nuestra responsabilidad con nuestros empresarios, con nuestros obreros, con nuestros empleados? Como que no nos importa nada y nos están echando puro cuento chino, así por ahí me salga alguna tutela y me regañen, pero puro cuento chino con mucho producto chino. Ilegal. Volvemos. Doña Jimena Jiménez, del municipio de Envigado, como siempre, nos trae invitados y buenas noticias desde esta hermosa ciudad. Jimena, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias Nacho. Un saludo muy especial para ti, para los televidentes. Les cuento una noticia súper positiva que está pasando actualmente en el municipio de Envigado y precisamente porque la comunidad lo quiso. La comunidad pidió una modificación del plan de ordenamiento territorial y fue escuchada por la administración municipal a través del Departamento Administrativo de Planeación. Y mi invitado de hoy, Nacho, y televidentes, es el director precisamente del Departamento Administrativo de Planeación, Esteban Salazar Ramírez. Qué rico tenerlo acá en torno a este tema. Yo sé que hoy usted nos viene a aclarar mitos y realidades, pero empecemos con la primera pregunta. ¿En qué consiste precisamente esta modificación del plan de ordenamiento territorial? Bueno, buenas noches Jimena, Nacho, los de la mesa principal. A ver, la modificación del plan de ordenamiento territorial actual consiste en generar una solución de sostenibilidad del municipio a largo plazo. Como lo dije al principio, fue una solicitud que hizo la comunidad de manera reiterada, de tal manera que el desarrollo urbanístico que se estaba teniendo en el municipio de Envigado tuviera pues otra mirada distinta a cómo se venía desarrollando, y con base en eso hicimos una propuesta a través de unos estudios técnicos que nos permitiera
determinar qué temas se van a modificar específicamente en el plan de ordenamiento. ¿Y qué se modifica? ¿La intensidad, la altura? ¿Qué la gente está pidiendo? Porque es que, por ejemplo, ustedes tienen unos vecinos que están criticados durísimo. El municipio de Sabaneta está construyendo de una manera loca. Nacho, ¿Ustedes están en contravía de eso? Quiero aclararte que este ajuste está precisamente también fundamentado en 30 estudios técnicos que fueron realizados desde el 2011 hasta el 2017, ¿cierto, director? Sí, hay unos estudios técnicos que nos están permitiendo precisamente, Nacho, poder identificar de manera precisa, técnica y objetiva cuáles son las implicaciones del desarrollo urbanístico del municipio de Envigado. Y con base en esa información se están tomando decisiones, por ejemplo, las densidades, es decir, el número de viviendas que se pueden realizar en el municipio, a lo que se tiene aprobado hoy en el plan de ordenamiento territorial, se está realizando una disminución de aproximadamente el 60%. ¿Por qué razón? Porque hemos identificado a través de un estudio de capacidad de carga y soporte que para poder albergar tantos habitantes, el territorio no tiene esa capacidad. Entonces, por eso se están haciendo unas disminuciones importantes. Nosotros hoy tenemos aproximadamente 237.000 habitantes en nuestro municipio, 230.000 en la zona urbana y 7.000 en la zona rural. Si vamos con el desarrollo que el plan de ordenamiento territorial vigente tiene, pues obviamente habría una población muy importante que para el año 2036 estaremos hablando de aproximadamente otros 170.000 habitantes en nuestro territorio. Y el municipio no tiene la capacidad en vías, en infraestructura de espacio público, de educación, de servicios, sociales, culturales, etcétera, y ahí entraríamos nosotros a afectar las condiciones de calidad de vida de nuestros habitantes. Lo que está haciendo es una proyección. En el 2036 vamos a subir en 100.000 habitantes. 170.000 habitantes. Con las proyecciones de ustedes están actual. diciendo, estamos en el 2019, si nos proyectamos a esa fecha, no vamos a poder tener ni la infraestructura ni todo eso para soportar esta cantidad de habitantes. Exacto. Entonces lo que hacemos ahora es una decisión responsable y oportuna de disminuir esas densidades, esos aprovechamientos y también las alturas, para que el desarrollo que se haga en el municipio no vaya a afectar las condiciones de calidad de vida de los habitantes actuales y de los nuevos que van a usted sabe que eso tiene una consecuencia económica importante, José, porque ¿qué va a hacer? Va a valorizar considerablemente entonces la propiedad, ¿sí o no? Si yo tengo propiedades en zonas menos densificadas, ¿qué va a tener? Más calidad de vida, mejor. Eso es una cosa que uno dice, oye, hay que mirarla entonces a futuro, porque a futuro entonces un apartamento, una vivienda allá en Envigado va a valer por eso que usted está diciendo. Pues a ver, acá también tenemos que tener en cuenta que la disminución de las densidades obviamente implica un menor desarrollo, pero no implica pues que los predios, no necesariamente porque también en las proyecciones que se han realizado, les voy a poner un ejemplo, si nosotros seguimos al mismo nivel de crecimiento que tenemos hoy, en 20 años nosotros vamos a tener una población mucho más grande de la que tenemos ahora, pero la pirámide poblacional va a ser mayor cantidad de personas adultas, mayores, es decir, más de 65 años, que ya no trabajan o que dependen de una pensión, y menores de 18 años, que son los que están en proceso de formación. Esos dos grupos poblacionales van a ser los mayoritarios, es decir, van a demandar una cantidad de servicios de asistencia social por parte del municipio en temas de salud, de educación, de cultura, de muchos temas que el municipio no va a tener la capacidad de poderlo realizar, porque la población económicamente activa va a ser menor. Un municipio, para que económicamente sea sostenible, no necesariamente tiene que tener un gran número de unidades de vivienda, también tiene que tener un sistema empresarial industrial fuerte, unas actividades económicas que generen empleo, que generen la formación de activos, y que generen también recursos. Tiene que tener la renovación de los mismos habitantes. Y obviamente la renovación de los mismos habitantes. Entonces, este proceso no implica que el municipio vaya a deteriorar sus condiciones económicas. Antes, al contrario, lo que estamos haciendo es garantizando esa estabilidad y sostenibilidad en el futuro. Obviamente, el tema de las urbanizaciones generan unos muy buenos recursos al inicio, con temas de impuestos de construcción, obligaciones urbanísticas, etcétera, pero al final van a generar únicamente un tema de impuesto predial que, sopesándolo con las cargas que se van a tener por las demandas de asistencia social que requieren esos habitantes, pues van a ser mayores. O que ustedes piensen en otra cosa, en la plusvalía, porque es que yo estoy pensando todo lo contrario. O sea, como ustedes van a tener controlado esa construcción indebida y masiva,
entonces voy a tener más calidad de vida porque va a estar todo más saneadito. Entonces uno dice, ¿cuál va a ser la plusvalía? La plusvalía en el futuro, como ustedes lo tienen planteado, va a ser gigantesca. Sí. Ahí entonces el municipio tiene unos recursos buenos. En plusvalía me parece que es las plusvalías no solamente se van a generar por el tema de mayores aprovechamientos, que en este caso no va a ser pues el mayoritario, sino también por cambios en los usos del suelo. Pero también ustedes tienen que tener en cuenta que un municipio es atractivo para el inversionista, para un habitante, si hay buenas condiciones de calidad de vida, una buena actividad económica. Si nosotros seguimos desarrollando únicamente el municipio con un tema únicamente residencial, pues obviamente en el largo plazo no va a ser atractivo para un habitante llegar al municipio si no hay una buena disponibilidad, por ejemplo, de espacio público. Existimos muchos en un solo espacio, pero no hay una buena dotación de espacios públicos o de establecimientos educativos o escenarios y establecimientos deportivos y recreativos. ¿Quién aprueba este nuevo orden territorial o ya está aprobado o qué le falta para que pase? ¿Cómo estamos en este momento? Hoy estamos en concertación con el área metropolitana como autoridad ambiental y como autoridad de transporte. La otra semana vamos a estar en concertación con Corantioquia como autoridad ambiental en la zona rural. Y esperamos que para la primera semana de mayo ya podamos tener con el Consejo Territorial de Planeación, que es una instancia de participación ciudadana, el trabajo de la revisión de ese proceso de la modificación para que a finales del mes de mayo estemos radicando en el Consejo Municipal. Le voy a hacer una última pregunta, Jimena, qué pena con usted me la hace, Esteban. ¿El POT o todo este plan de ordenamiento territorial puede ir ligado de la vocación económica del municipio? ¿Hacia dónde quieren ustedes ligar? Me lo pregunta Esteban, pues a mí me parece muy interesante. A ver, uno de los temas más fuertes en esta modificación es precisamente ese. Muchas veces en los planes de ordenamiento territorial de Colombia, los municipios definen unos usos del suelo y desconocen la vocación económica. Sí, señor. Y al final el uso del suelo va determinando cuál es esa dinámica económica. Puede ser que por un lado coincidan o puede ser que por el otro no. Nosotros antes de definir los usos del suelo hicimos un estudio de vocación económica. Determinamos cuáles eran las actividades fuertes que deberían de ser promovidas por el municipio y fortaleciéndolas, y determinamos cuáles eran las actividades económicas promisorias, es decir, que podemos empezar a implementar desde ahora y podemos ser competitivos a largo plazo. Y con base en eso se definen los usos del suelo. Se definen políticas en las cuales nosotros protegemos la industria existente, la industria que hay sobre todo en el corredor del río, para que sigan estando acá, para que puedan tener un clúster asociado a su actividad económica y puedan tener costos de producción mucho menores y generen más empleos. Entonces, uno de los focos más importantes que tenemos nosotros en este POT es el tema de generar una actividad económica que permita más empleo y que adicionalmente permita también más recursos. Una industria y comercio que nos permita generar una mayor fuente de ingresos a nuestro municipio. Una de las cosas que también se está llevando a cabo en este momento en el municipio son unos talleres donde se está llegando a los diferentes barrios. Por ejemplo, tuve la oportunidad de asistir a este fin de semana a uno que los está liderando el CTP. El CTP lo que hace es reunir la comunidad y dividirlos en 3 comisiones. Por ejemplo, una comisión es la economía campesina, que fue la que se vivió en Pantanillo, otra la estructura de tenencia de propiedad y otra la comisión de taller rural. Entonces aquí se está teniendo en cuenta a los ciudadanos, a los envigadeños, para que opinen precisamente cuál es la comisión a la que quieren pertenecer y tengan todas las inquietudes, allí se les pueda aclarar. Hablemos un poquito de estos talleres, director, para que la gente, dónde se puede enterar, qué día va a ir a su barrio, en cuál taller puede participar. Bueno, también es importante decirle a la comunidad que toda la información de la modificación del plan de ordenamiento territorial está en la página web del municipio de manera completa, con todos los planos, la norma, la propuesta del proyecto de acuerdo para que los puedan consultar y revisar. Pero de igual manera vamos a tener unos talleres durante el mes de mayo con las 12 zonas o las 13 zonas que tenemos en el municipio, donde van a ser tipo taller, es decir, las personas pueden ir con sus inquietudes, revisarlas, nosotros las vamos a resolver. Va a haber una exposición pues detallada de cada uno de los puntos más críticos pues que tienen las comunidades pues como de inquietud en el plan de ordenamiento, y van a ser durante todo el mes de mayo. Adicionalmente, el Consejo Territorial de Planeación ya ha venido realizando este ejercicio, hicieron 3 talleres y nosotros los vamos a apoyar con otros talleres adicionales. Director, mitos, porque están surgiendo mitos que esto es beneficio para los constructores nada más, que solamente quieren un envigado residencial. Bueno, a ver, también han surgido una serie de mitos que de pronto están generando un ambiente raro al plan de ordenamiento territorial. Por lo general, cuando se definen estos procesos de modificación, casi siempre son para ampliar suelos de expansión urbana, es decir, para ampliar más la ciudad hacia el terreno, hacia el territorio rural. Nosotros estamos al contrario, estamos compactándonos hacia el río, estamos disminuyendo las densidades en zona rural, estamos disminuyendo las alturas
que en la ladera pasan de 20 pisos con parqueaderos a 8 pisos no más. Y estos son cambios muy significativos que estamos realizando. También se ha dicho de que vamos a expulsar la industria del municipio de Envigado, también es totalmente falso. Ya nos hemos reunido con Cámara de Comercio, con la ANDI, con Prosur, con el Intergremial, le hemos manifestado a ellos cuáles son los cambios que se han generado y ellos han estado pues muy abiertos pues como a ser receptivos en ese tema y han visto pues que el municipio antes lo que está proponiendo es un proceso donde la vocación económica se va a hacer más fuerte. Se hace una propuesta muy grande para fortalecer todo el tema turístico en el municipio de Envigado, no solamente en el sector rural, sino también en la parte urbana. Entonces, eso nos va a permitir tener un plan de ordenamiento con unas mejores condiciones para los envigadeños. Cogidísimo en la noche, Jimena, muchas gracias. A usted, Nacho, don muchísimas Esteban, gracias. Gracias, y lo felicito. Gracias, Nacho. Me gustó, me parece muy osados, pero me gusta. Pero lo están Calidad haciendo de con vida. planeación. No, total. O sea, lo están Ya, es que planeando. ya juntaron todo. Y la espero la semana entrante, Claro Jimena. que sí, la invitación es para que los envigadeños se empoderen del municipio de Envigado, visitar la página para que se enteren de todo este proceso. Señores, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a ver, ¿será que Liliana sí se va a poder pensionar? No. Bueno, no, Liliana dice que no. Lili, póngale energía. Usted es muy chiquita, pero ya lleva trabajando como 10 años. Ella tiene una buena cantidad de semanas. Nacho, pero yo trabajando mucho tiempo, el problema es que trabajé también mucho tiempo menor de edad, o sea, tiempo que no está cotizado. Ay, a los menores de edad no cotizan. No, señor. Nuestro invitado, Juan Esteban Gómez, abogado, especialista en pensiones, ¿cómo me le va, hombre? Muy buenas tardes para toda la mesa de trabajo, también para toda la audiencia. Es un gusto y un honor pues estar compartiendo este espacio y resolver pues las preguntas que tienen inquietados pues a... Pues, hombre, ve, las preguntas que nos inquietan es, ¿salió otra vez el run desde el gobierno, Germán? ¿Qué fue lo que dijeron? Run de reforma pensional, que eso no es un run, eso es un hecho, Juan Esteban, porque va a haber, había dicho la ministra de Trabajo que no iba a ser este año, sino el próximo, pero lo van a preparar como para finales de año, para el próximo año hacerlo efectiva. ¿Cuál es el riesgo, Juan Esteban? La preocupación de muchos es, ¿qué podría cambiar en el actual sistema de pensiones con esta reforma que se está, digamos que, cocinando por parte del gobierno nacional? Claro que sí. La reforma está planteada más o menos para el mes de diciembre y el mes de enero. La razón viene siendo un poco sencilla. Estamos en época electoral y a nadie no le conviene hablar de reforma pensional, ¿cierto? Se vienen cocinando o se vienen moviendo cosas que ya inicialmente se habían venido reformando a lo largo del tiempo, a través de Ley 100, a través de la Ley 797 del 2002, a través del Acto Legislativo 01-2005. Es decir, la reforma está encaminada a lo que nos dice el Plan Nacional de Desarrollo, que es donde es lo que encontramos más formal en la reforma pensional, porque lo otro que hemos venido escuchando son rumores, es a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, ¿cierto? ¿Qué cosas nos pueden variar? Primero, se van a fortalecer los beneficios económicos periódicos sociales, pero al fortalecer los beneficios económicos periódicos sociales, básicamente está renunciando el Estado al deber de garantizar las pensiones, siquiera el salario mínimo. Juan Esteban, perdone que le interrumpa. Para muchas personas los BEPS o beneficios económicos periódicos, y lo hemos escuchado muchas veces, esos son chichiguas. La gente prefiere que le den su dinero, si no alcanza la pensión, que le devuelva su plata para invertir en un negocio, así sea para meterlo al banco, pero que le están dando 40.000 pesos cada 2 meses, con eso no vive nadie. Sí, señor. Es que los beneficios económicos periódicos sociales simplemente es un ahorro voluntario que las personas hacen de acuerdo a su capacidad económica y que una vez llegue a su edad para cumplir pensión, simplemente se los devuelven, donde el Estado simplemente financia un 20%, diferente al programa que tenemos de Colombia Mayor, que simplemente el afiliado paga una parte de lo que corresponde para garantía de pensión y el Estado pone otra parte, pero al final de su vida laboral, a los 62 años, la persona alcanza su pensión, mientras que los BEPS vienen a criterio personal, vienen siendo inconstitucionales porque es que por mandato de la Carta Política y por
los tratados internacionales firmados por Colombia en temas de derecho del trabajo, ninguna pensión debe ser inferior al salario mínimo. Pero, por eso, pero en eso este también caso, se está hablando. sí, porque es que, o sea, en este caso, en el Plan Nacional de Desarrollo se estaría modificando el artículo 117 que precisamente toca ese tema de los BEPS. Ahí solamente dan o distan de un tiempo de 10 días. Si usted cumple con la edad, si usted es mujer, 52 años, 57, perdón, y si es hombre, 62. Si usted cumple con la edad, más no con las semanas cotizadas, solamente tiene 10 días para decir, ¿lo retiro o me quedo ahí y deme mi beneficio? Sí, la norma lo que contempla es que yo tengo 10 días para retractarme de los BEPS. Si dentro del término de 10 días no me retracto de que no quiero esos BEPS, simplemente el Estado asume o el fondo asume, en este caso porque van a aplicar tanto para el régimen de prima media administrado por Colpensiones como para el régimen de ahorro individual administrados pues, por las correspondientes AFPs, que si usted dentro de esos 10 días siguientes no hace ese retracto, simplemente queda como beneficios económicos periódicos, ¿cierto? Entonces, con el agravante aún, que si usted disfruta de esos beneficios económicos periódicos y en la práctica es muy dable que si la persona fallece al poco tiempo, esos beneficios económicos periódicos quedan en la cuenta del fondo. Es decir, lo que fueron los ahorros de la persona durante toda su vida laboral salen de su patrimonio, quedan a un fondo y básicamente quedan en el patrimonio de la aseguradora que está pagando esos beneficios económicos, ¿cierto? Eso es uno de los puntos pues álgidos de la reforma, porque no viene siendo el único. Tenemos otro punto que es la compatibilidad, de las pensiones de invalidez de origen laboral con las pensiones de invalidez de origen común, una cosa que es algo preocupante y que de pronto en la práctica los ciudadanos no notan la diferencia. Yo tenía otra inquietud, Juan Esteban, y es con el tema de lo que está pasando ahora con esto de las dificultades que han tenido las personas con los fondos privados y que quieren devolverse para Colpensiones, porque cuando los metieron a esto no les contaron que no se podía pensionar cuando quisiera, sino cuando pudiera. Pero a la gente se pasó en masa para allá y se están devolviendo. Los jueces y hasta las cortes están fallando a favor de estas personas por una figura que usted me va a recordar ahora cómo se llama, pero eso también se podría afectar con esta reforma. Consideramos, o desde el ejercicio profesional consideramos que no se debería afectar, porque es que los derechos de seguridad social y los derechos de los trabajadores son derechos irrenunciables y no pueden ir en contravía. Precisamente el Plan Nacional de Desarrollo, en este momento, lo que está siendo cuestionado es precisamente que va en detrimento del principio de progresividad que rige en materia de seguridad social. Es decir, que cualquier reforma pensional que se vaya a hacer al futuro no tiene por qué afectar los derechos mínimos de las personas que aspiran o que están pensionadas. Entonces no se tendría que afectar este tipo de traslados que judicialmente se llama ineficacia o nulidad de traslado y en el cual los jueces de la República, tanto los jueces en su jurisdicción ordinaria como algunos en su jurisdicción constitucional, están tutelando porque los fondos de pensiones al momento de la afiliación no le hicieron la debida asesoría a los afiliados en qué régimen convenía estar, porque ha establecido pues la jurisprudencia que yo tengo que ser muy detallado, tengo que estar muy bien informado para poder tomar una decisión. Ejemplo, tengo que saber en cuánto se proyecta mi pensión a lo que estoy cotizando actualmente. Eso nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Pero simplemente... oigan, yo tengo una inquietud. ¿Ya se filtró qué es lo que quiere el gobierno? ¿O todavía no se ha filtrado? O sea, lo que estamos hablando ahorita, lo que le escuché, es como especulativo. Lo que tiraron ya sonar fue, va a haber una reforma en las pensiones. Lo que hemos estado hablando ha sido como lo que se ha especulado, lo que se ha dicho en corredores. No, Nacho, está en el plan de desarrollo. Son las propuestas del plan de desarrollo. Por eso, pero eso ya, pero es que, pero está en el plan de desarrollo, pero lo que tengo entendido que no necesariamente porque está en el plan de desarrollo se va a presentar la propuesta completa, puede variar. Se ha filtrado propuestas. Lo que pasa, Nacho, no es que ante la propuesta que hizo el ministro de Hacienda en el Congreso de Asofondos el fin de semana anterior, se abrió una caja de Pandora donde todo eso que el abogado estaba expresando puede darse. Puede no darse, pero puede darse. Eso es, pero entonces no hay nada concreto todavía. O sea, no sabemos qué reforma van a pasar en noviembre o en diciembre. Bueno, no sabemos, pero pensando uno en Carrasquilla, puede pasar lo peor. Qué pena los interrumpo porque es que nos estamos devolviendo a lo que ya lo hemos hablado muchas veces. No, necesito saber, ¿usted qué cree puntualmente que van a meter este gobierno ahí? El tema, históricamente, las reformas pensionales siempre han tenido un objetivo. ¿Edad?
No, en este momentico ¿Semanas? Era semanas, pero eso es un tema especulativo del Congreso y Asofondos. Pero el tema álgido aquí es básicamente liquidar el régimen de prima media. A eso es lo que está apuntando la reforma pensional. Es que no es gratuito. ¿Usted cree que este gobierno le va a apuntar a acabar a Colpensiones? Lo van a ir acabando paulatinamente y le voy a dar algunas razones. La primera, la ley 797 en el año 2002 me dejaba trasladar entre fondos privados cada 3 años. Cuando sale la ley que empieza a aplicar al 1 de enero de 2003, me sube el tiempo para poderme trasladar entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual a 5 años y poniéndome un periodo límite que no pueden ser inferior a los 10 años faltándome de la edad para pensión. Yo le entiendo. Entonces, Entonces, puede pasar una... Exacto. Ahora dicen, Entonces, ya usted no se ya puede por pasar. ahí al régimen de prima media le dejaron de ingresar muchos recursos. ¿Cierto? O sea, tranquilamente Entonces, en diciembre nos dicen ya, a partir de la fecha nadie se puede pasar. Eso no lo habían Del dicho privado aquí al tal, y antes. listo. Van a debilitar Colpensiones porque la idea es dejar los fondos solamente. Segundo, las asambleas o los congresos de Asofondos, que la Asofondos, valga pues la pena recordarlo, es la asociación de todas las AFP, pero no de Colpensiones. Es decir, simplemente se reúne Protección, Ol Mutual, Colfondos y Porvenir, llevan sus eventos académicos y le informan o le dan consejos al gobierno nacional, le dicen cómo debe ser la reforma pensional, ¿cierto? Ellos desde hace algún tiempo vienen proponiendo algo que se llama el sistema de pilares, ¿cierto? El sistema de pilares, ¿en qué consiste? En que hay una parte obligatoria de cotizaciones y hay una parte que pasaría a ser voluntaria, ¿cierto? O que sería administrada por la AFP. El sistema de pilares que propone Asofondos, que es diferente a algunos otros modelos de sistema de pilares, lo que busca es que el régimen de prima media administre lo que se llama BETS, ¿cierto? Pero no administre lo que se contribuye cada trabajador con cada empleador, cada que le sacan de su salario el tema pensional, ¿cierto? Entonces, lo que son los subsidios... gravísimo eso, abogado. Sí, lo que son los subsidios, que son los BETS, que terminan siendo inconstitucionales a mi criterio porque vulneran tratados de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado Colombia por el Congreso, a través del Congreso de la República y lo que está sometido en la Constitución, es básicamente a que ellos administren lo que termina siendo la parte subsidiada y la parte que va para pensiones y la parte de ahorro voluntario sean administradas por las AFP. Entonces, claro, le deja de ingresar recursos al régimen de prima media y todo se convierte en subsidio y el régimen de prima media tranquilamente desaparece. Bueno, Germán, puede ir ese tema lo desapareciendo. vamos a tener que ampliar porque me quedé muy empezado. Porque, o sea, el análisis nos quedamos hablando, pero hay que ver es qué es lo que van a meter. Aunque esté en el plan de desarrollo, lo van a voltear, Rossi. Sí, Nacho, pero lo que pasa es que uno conociendo al ministro Carrasquilla, usted puede esperar lo peor. Es que no esperemos nada bueno. Una reforma pensional no va a hacer nada. Pero para eso está el Congreso. No le acaba de pasar las objeciones. Nacho, pero Esto el Congreso no ha pasado Habrá las objeciones porque no tienen mermelada. Si no pasa, ¿Será que lo mismo si no tienen mermelada no van a pasar esto? Son un Congreso de bolsillo. ¿Cómo? Ojalá que no. Usted lo que está diciendo es se va a construir mermelada, se va a empezar a dar mermelada para poder pasar esto. Pues si los fondos de pensiones se meten la mano al bolsillo, sí, Nacho. Yo deseo agregar algo respecto con el Plan Nacional de Desarrollo, con una figura también que fue muy discutida, que era con el reajuste de pensiones, en las pensiones reconocidas en el régimen de ahorro individual, es decir, en estos fondos privados, ¿cierto? Me decía el Plan Nacional de Desarrollo que las pensiones se pueden reajustar para las personas que están en el régimen de ahorro individual bajo la modalidad de renta vitalicia, por ley deben ser reajustadas a lo que crece el IPC de forma anual, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que en algunos momentos el IPC puede ser mucho más alto que lo que sube el salario mínimo. Ahí es donde voy. Esa parte del Plan Nacional de Desarrollo básicamente lo que estaba haciendo era favorecer a los fondos privados porque en caso tal que el IPC fuera superior al mínimo, lo que se buscaba en el Plan Nacional de Desarrollo era decir que, o establecer que se ajustaran al salario mínimo y no al IPC, siendo pues también nocivo y en detrimento de los derechos de los pensionados. Por eso es muy común que hoy la gente se nos esté pasando porque vamos viendo que a algunos les van disminuyendo las mesadas. Yo conozco casos de que las personas están en el régimen de prima media con una mesada de 2.600.000
600 y en el régimen de ahorro individual les dicen garantía de pensión mínima, ¿cierto? Entonces, a eso apuntaba, de que se cuestionó mucho de que si había favor político en reajustar esas mesadas bajo la modalidad de renta vitalicia en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo vuelvo a invitar, abogado, cogidísimo de la noche. Todavía tengo 2 invitados por allí. Una breve pausa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Y tenemos más temas a continuación. Director de Forjando Futuro, don Gerardo Vega, ¿cómo me le va? Nacho y a todo el equipo de trabajo, muchísimas gracias. Buenas noches. Y el candidato del MAIS a la alcaldía de Medellín, don Jesús Ramírez, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Nacho, usted y a toda la mesa. Bueno, Yasmín, arranque con la primera pregunta. Claro si que es tan sí. amable. Ahorita nosotros estábamos haciendo una antesala precisamente con todo lo que se está desarrollando en la JEP, pero ¿qué es lo que genera la JEP? ¿Qué es la JEP que ha generado tanta ampolla? Bueno, es un sistema de justicia especial que fue pactado en el acuerdo con las FARC para precisamente llevar a juicio a todas las personas que hubiesen participado en el conflicto armado en Colombia. Los propios excombatientes de la FARC, los guerrilleros, exguerrilleros, a los agentes del Estado y en un principio, en un comienzo, estaban incluidos los civiles o terceros, o sea, las personas que financiaban, patrocinaron, fomentaron alguno de los bandos, a la guerrilla o al paramilitarismo. Era para juzgarlos a ellos, a todos los... Después el Congreso modificó una parte y excluyó a los civiles. Han quedado ahí los guerrilleros, para ser juzgados los guerrilleros y para ser juzgados los propios agentes del Estado. Ese es un sistema especial de justicia transicional, quiere decir de transición mientras salimos del conflicto, mientras se supera el conflicto. Ese es uno de los instrumentos pactados en La Habana entre las FARC y el gobierno nacional. Don Germán. Jesús, ayer ocurrió algo importante en la Cámara de Representantes. Había unas objeciones presentadas por el presidente Duque y allí ocurrió una votación, digamos, que no sorprendió a muchos porque se esperaba. ¿Qué fue lo que pasó? No, pues ayer se dio el debate en la Cámara de las objeciones del señor presidente de la República y una mayoría aplastante las negó. 110 a 44 creo que fue la votación definitiva. Una gran coalición por salvar la JEP, porque las objeciones del presidente iban al corazón de esta institución. Se salvó la JEP y creo que se dio un paso muy importante para salvaguardar los acuerdos de La Habana. Y pues ahora va el proyecto para Senado. Es de suponer que corra la misma suerte, que haya una mayoría que le diga al presidente que sus objeciones no son pertinentes y bueno, regresa a la Corte Constitucional, tal y como la Corte lo dijo, que sucedería después del trámite en el Congreso. Pero finalmente, si estas objeciones no pasan ni en Cámara ni en Senado, ¿qué otra vía jurídica puede tomar el presidente allí para justamente avanzar en el tema? Bueno, ya han anunciado la posibilidad de presentar un acto legislativo, una reforma a la Constitución. Son pues 8 vueltas, son 2 años de trámite y solo operaría hacia adelante, o sea, no podría, digamos, cambiar lo que se estableció en los acuerdos. No será retroactivo. No es retroactivo, entonces pues ese sería el camino tortuoso que le quedaría al gobierno nacional, o algunas voces hablan de una constituyente, que es pues un auténtico salto al vacío ahora. Ahora hablábamos si el tema de la JEP era mermelada o realmente quienes votaron lo hicieron a conciencia y no por un tema político. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que hay una discusión sincera, amplia en lo que se dio ayer. Precisamente es contra la mermelada lo que sucedió ayer, porque los que votaron para que no pasaran esas objeciones son los que no tienen participación, ningún nivel de participación en el gobierno. Allí está el Polo, está Colombia Los Decentes, está Colombia Humana, los sectores que se han inscrito como oposición. Entonces ellos no hacen parte del gobierno, por lo tanto, mermeladas se la dan a los que hacen parte del gobierno. Ahí está el Partido Conservador y Centro Democrático.
son los que han recibido mermelada. Jesús. Pero si les dan mermelada, entonces votarían que sí. Pues, en caso tal. Pero uno pensaría que esos que son oposición, no, pero Cambio Radical, la U y el No, pero Partido Liberal. Hay un tema de fondo y es que estos partidos aprobaron la ley estatutaria, aprobaron los acuerdos de paz y son consecuentes en mantener la defensa de la JEP. El Cambio Radical aprobó la ley estatutaria en su primera vuelta, en su primera versión. La U también. Y la U también. Entonces, O sea que estarían votando igual. Están conservando una línea de conducta, digamos, pre y post mermelada. Entonces, El tema de fondo son las víctimas, pero esto se volvió en un circo político. No, yo creo que, mire, si hubiesen pasado las objeciones, lo que hay es en contra de las víctimas. Que haya justicia rápido, eficaz, que hayan bienes para reparar a las víctimas, que todo se quede en un vacío. Eso es lo que sucedería con las objeciones. Y lo segundo es que esto es un plan distractor. Este tema de las objeciones para distraer la atención principal. Ya hay un acuerdo de paz, ya la FARC se desmovilizó, ya entregó unos bienes. Dirán que unos, que poquitos, que muchos, que falta. Todo eso puede ser. Que si extraditan a Santrich o no. Ya hoy FARC armada no hay. Entonces debemos ocuparnos del tema de la reforma rural, reforma agraria, el tema de la corrupción, la lucha de la justicia, procesos electorales, código electoral de oposición. Son los nuevos temas. Medio ambiente. Son los temas para que el país cambie, avance. Quedarnos en el pasado discutiendo los otros temas de hace 3 años es volver al pasado. Y adiós víctimas. ¿Usted iba a hacer alguna cosa? no, en esa línea, los que vimos el debate ayer en la tarde, en esa línea terciaron algunos de los expositores, Juanita Gobertus entre ellas, que están pidiendo cerrar este capítulo. Realmente ya llevamos vamos para 3 años de los acuerdos. No podemos quedarnos, digamos, en una discusión que nos retrotrae al pasado. Hay asuntos, Juanita Gobertus decía, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y todavía nosotros enfrascados en este tema. Creo que lo de fondo, Gerardo, en esto pues matizo un poco lo dicho por ti, creo que en el fondo lo que había era una calistenia para las elecciones locales y departamentales. Un pulso. Y una calistenia, un calentamiento previo, un estiramientico para tensionar fuerzas y volver a sacar a los electores a votar emberracados con el tema del acuerdo de paz nuevamente y, pues no sé, todos estamos esperando que este sea el último coletazo del no. Pero no se preocupe que este pedacito es una calistenia, porque después de toda la información que les vamos a entregar a continuación, ustedes van a profundizar. Aquí hicimos un precalentamiento, a las 7 estarán ellos. Vámonos con más información aquí en Nos Cogió la Noche Noticias. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Agresión sexual en Metro Plus en Medellín. Una mujer denunció que un joven se masturbó y eyaculó sobre ella mientras viajaban en este sistema de transporte masivo. El joven fue capturado. Una mujer de 25 años denunció que hoy en la mañana, mientras se movilizaba en el Metro Plus cerca de la estación minorista, un hombre de su misma edad se masturbó y eyaculó en sus caderas. Yo me dirigía hacia el trabajo en las horas de la mañana. Yo creo que él se monta en la estación Esmeraldas o en la parte de arriba. Cuando ya llegando, pues normalmente en el Metro Plus todo es muy lleno, entonces es imposible uno decirle a la gente que se corra. Cuando ya llegando a la estación minorista, yo siento ya que me están tocando mucho la nalga y yo mando la mano hacia atrás y le toco el pene al muchacho. Cuando me mandan la mano a la nalga, estaba totalmente mojada, el muchacho se me vino en la nalga. Según manifestó la mujer, tras este abuso se sintió más humillada al ver la falta de solidaridad de muchos pasajeros, quienes se percataron de la situación, pero no la quisieron ayudar. La gente, en el momento cuando llegamos a la minorista, no había un policía.
no había un policía, entonces espero a que llegara un patrullero. Cuando ya llegó, cuando no habían llegado y la gente estaba desesperada que abriera, que iba a llegar tarde, y eso me pareció muy triste, porque como me pudo pasar a mí, le puede pasar a un menor de edad. Por la mañana se van muchas niñas a estudiar. El hombre, quien fue plenamente identificado por las autoridades, fue detenido y denunciado por esta mujer. A 8 años fue capturado el menor de 14 años responsable de haber asesinado a 2 personas en el barrio Santa Lucía de Medellín. La condena la deberá pagar en un centro especializado para menores. Luego de declararse culpable, un juzgado de Medellín condenó a 8 años de privación de la libertad en centro especializado al menor de 14 años que asesinó el pasado 27 de marzo a 2 personas en un local comercial cerca de la estación Santa Lucía del metro y a quien le fue hallado en su poder el arma con la que cometió el crimen. Efectivamente, la Jurisdicción para Infancia y Adolescencia impone sanción en contra de este adolescente, toma la decisión definitiva y le impone la sanción más alta establecida en la Ley 1098, que es la privación de la libertad por 8 años. Durante el hecho, el menor dio muerte a Darío Alexis Hincapié y a Mateo Cuestas Prieto. En la misma acción, resultó lesionada una tercera persona, quien pasaba por el lugar. Según precisaron las autoridades, el crimen se perpetró por el no pago de una extorsión. Al parecer, existe una oficina de cobro en esta zona de la ciudad la que está secuestrando a los presuntos o a los deudores de esos dineros que son prestados por personas inescrupulosas, y a través de la fuerza, a través de oficinas de cobro con armas de fuego, con secuestros y con torturas, están cobrando estos dineros e inclusive con intereses de usura. Según precisó la Fiscalía, esta decisión fue apelada por la defensa ante el Tribunal Superior de Medellín. El sector de la América y el centro de Medellín son las 2 comunas que se disputan actualmente el primer lugar en el número de homicidios en la capital antioqueña. Entre los 2 se han registrado a la fecha 19 homicidios. Tras los 2 homicidios que se perpetraron la noche de ayer en el centro de Medellín, esta comuna igualó en número de muertes violentas a la comuna de la América, que hasta la fecha presenta un total de 19 asesinatos. Las autoridades explicaron el porqué de esta situación. El centro tiene una reducción importantísima de homicidios, una comuna que año a año lo que hace es registrar precisamente aumento, y este año es un trabajo de control muy potente que se hace de la mano de la policía, está registrando una reducción. Eso hace que se acerque y se normalice las demás comunas de Medellín. Lo que viene pasando en la América, digamos, es un asunto de estructuras criminales netamente. El servidor público indicó que la comuna 12 de la América sigue siendo azotada por los combos de la comuna 13, quienes trasladaron la confrontación a esta zona de la ciudad. La confrontación entre el Coco y la Agonía es una confrontación que lastimosamente ha generado muchos homicidios de parte de esas estructuras que, insisto, no respetan la vida. Ya cayó Pocho, va a caer el segundo de él, que es Diego Almuerzo, pero necesitamos que caiga urgente, y para eso necesitamos a la ciudadanía, alias Toco, el cabecilla de la estructura delincuencial del Coco, por el cual se aumenta el ofrecimiento de recompensa para que caiga más rápidamente, hasta 30 millones de pesos. En lo que va corrido del año, la ciudad ya reporta 178 homicidios, 16% más que el mismo periodo del año anterior, lo que significa que han muerto 28 personas más. En operativos realizados por las autoridades en la Comuna 3 de Medellín se logró la captura de 5 integrantes del grupo delincuencial organizado La Viña. Estas personas están acusadas de robar vehículos, motocicletas, teléfonos celulares de alta gama y relojes costosos en por lo menos 5 ciudades del país. Mediante 5 órdenes de allanamiento, las autoridades de Medellín lograron la captura del mismo número de integrantes de la banda delincuencial La Viña, quienes venían dedicados al tema de los atracos no solo en Medellín, sino también en otras ciudades de Colombia. 5 delincuentes que venían afectando a ciudadanos en diferentes ciudades del país. Tenemos Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cali, Bogotá y Medellín, donde actuaban estos delincuentes. Estos grupos, principalmente de delincuencia de la organización delincuencial La Viña, venían afectando personas en sus pertenencias, relojes de alto valor, cadenas, manillas y otros elementos que ellos consideraban que podrían tener un beneficio económico importante y los afectaban. Según las autoridades, el centro de operaciones de estos delincuentes estaba en Medellín y desde aquí viajaban a otras ciudades a cometer los ilícitos.
El alcalde Federico Gutiérrez precisó que aún faltan los principales cabecillas de esta estructura, quienes ya están plenamente identificados. Son alias La Teta y está alias Cerdo. Son estos dos que hacen parte del cuerpo colegiado de la oficina de Envigado. Pero de una vez, también dentro de esa misma estructura, como ya lo mencioné, están La Teta, el Cerdo, y está una de las personas también que más ha generado violencia, que es alias el Paraco. Ese también tiene que caer. Durante este operativo fue recuperado un reloj marca Rolex avaluado en 25 millones de pesos, una cadena y una pulsera de oro, así como 3 equipos celulares. Consultamos la opinión de los concejales de Medellín sobre el hundimiento de las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP en la Cámara de Representantes. Luego de que la Cámara de Representantes negara las objeciones de la JEP con una votación de 110 contra una de 44, algunos concejales de Medellín dejaron ver sus opiniones. Uno de ellos fue Simón Bolina, quien reconoció que no hay una unidad dentro de su partido y que se vio reflejada en los resultados. Sí, lastimosamente pues no hay como una unidad. Nosotros sí estamos de acuerdo con las objeciones que presentó el presidente Duque y esperamos que el partido también pues se unifique frente a esos criterios. Por su parte, quien comparte una opinión similar a la de Molina es Carlos Alberto Zuluaga, pues considera que las divisiones dentro del Congreso están muy marcadas. Usted ve el Partido Liberal con su jefe, el doctor Gaviria, usted ve el Partido Cambio Radical con su jefe Germán Vargas, digamos que son dos pilares fundamentales de una alianza futura del presidente Duque para poder sacar sus proyectos y sus iniciativas. El presidente Duque tiene que recomponer, digamos, la coalición de gobierno que va a gobernar con él durante 4 años, que hoy no está, hoy está desquebrajada. Jesús Aníbal Echeverry, entre tanto, considera que esta es una oportunidad para retomar los diálogos con el ELN. ¿Qué tan bueno sería que rápidamente el señor presidente se bajara de esa nube y tuviera diálogos con el ELN? Eso es menos derrame de sangre, menos muertos, más posibilidades para los campesinos, para los ciudadanos, más confianza. Faltan las votaciones del Senado para que el presidente Iván Duque defina si se sanciona la ley o si se recurre a otras instancias como la Corte Constitucional. Por lo menos 1.740.000 víctimas del conflicto armado no han sido reparadas en el departamento de Antioquia, según la unidad de víctimas. La zona más afectada es el Bajo Cauca antioqueño. Hoy se llevó a cabo el Día Nacional de la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado y en Medellín se desarrolló una movilización por el centro de la ciudad donde se exigió más compromiso del Estado. Este gobierno tendrá que aportar más recursos, porque las FARC ya aportaron sus recursos y entregaron lo que tenía que ver del tema de narcotráfico, todo lo que tenía que ver con sus bienes, y eso era para reparación de víctimas, lo mismo que otras personas, incluso de aquí de la ciudad de Medellín, que ya han entregado también sus bienes. Entonces hay que hacer veeduría. Yo creo que la sociedad civil nos va a tocar hacer veeduría y seguimiento a todos esos recursos que quedaron de estas personas que entregaron sus bienes, porque eso es para la reparación integral de las víctimas, no para pagar un impuesto de guerra ni mucho menos. Y es que aún en el departamento de Antioquia existen 1.770.000 víctimas sin reparar, aunque durante los últimos 8 años se ha logrado la indemnización económica de 965.383 sobrevivientes del conflicto armado en Colombia. En Medellín llevamos 230.000 víctimas reparadas. Yo quisiéramos que fuéramos mucho más, pero los recursos han sido limitados, pero ahí vamos. Es el primer departamento que más víctimas tiene, pero también es el primer departamento que se ha reparado más las víctimas. Entonces, ahí vamos. Entre tanto, y para la recuperación emocional, se han beneficiado a 31.051 personas afectadas por el conflicto en más de 70 municipios antioqueños, pero sigue siendo el Urabá la zona más compleja para el retorno de las víctimas, ya que todos los días se registra por lo menos un desplazamiento forzado. El Centro para la Atención de Víctimas en Medellín se traslada del sector de Caribe al Parque Juanes de la Paz. Se espera que semanalmente se logre la atención de por lo menos 1.300 personas.
El Centro de Atención a Víctimas de Caribe se trasladó al Parque Juanes de La Paz. Hoy fue su inauguración. Bueno, hoy estamos abriendo una sede de atención a las víctimas del conflicto armado en el Parque Juanes de La Paz, en Castilla. Celebramos poder tener un espacio amplio y confortable para las víctimas de la ciudad de Medellín. Realizamos cerca de 400 atenciones por cada centro de atención a víctimas. Según la administración municipal, se espera atender semanalmente a cerca de 1.300 personas. Hoy se tenía pensado en esta sede hacer 1.300 atenciones porque teníamos un poco represadas las personas en la sede anterior. Pues hacemos honor al día, en la memoria de las víctimas, que es hoy el Día Nacional. Hoy se realizó un acto simbólico en el sitio para conmemorar el Día Nacional del Memorial y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. En dicho evento se reveló que el desplazamiento intraurbano en la ciudad ha aumentado en un 38%. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. La Policía y Rentas Departamentales lograron incautar licor adulterado en una vivienda del barrio La Gabriela del municipio de Bello. Este licor era envasado en botellas de aguardiente antioqueño y de otras marcas extranjeras. Llama la atención que en el lugar había más de 4.000 estampillas falsificadas. En un operativo que fue coordinado por la SIJIN y Rentas Departamentales, se logró apreender varias botellas de licor adulterado en el barrio La Gabriela del municipio de Bello. El licor era de fabricación artesanal y embotellado en presentaciones de aguardiente antioqueño. En este lugar, además, llamó la atención de las autoridades 4.276 estampillas falsas con las cuales se pretendía engañar a los consumidores y comerciantes. En el mismo sitio también se encontraron 176 sellos de seguridad falsos. En la central mayorista de Itagüí se realizó el otro operativo donde se incautaron 2.890 cigarrillos de contrabando y 348 aperitivos que estaban sin estampilla. La Policía Nacional inició una campaña para evitar los hurtos a personas, particularmente en los puentes peatonales. La campaña va enfocada en que los ciudadanos tomen precauciones y eviten dar papaya. Con el ánimo de combatir la inseguridad en las principales calles de la ciudad, la Policía del Valle de Aburrá lanzó una nueva campaña que busca dar recomendaciones a los ciudadanos para evitar que sean víctimas de los delincuentes. El día de hoy en la ciudad de Medellín tenemos ubicación de diferentes especialidades de la Policía Nacional en puentes peatonales con el fin de acompañar a los ciudadanos con algunas recomendaciones para que no sean objeto de hurto por parte de la delincuencia. Algunas actividades lúdicas, otras recomendaciones como dónde pueden denunciar de forma oportuna, con el fin de que nosotros con esta denuncia podamos realizar unas actividades operativas importantes y poder lograr de manera inmediata la captura de los delincuentes que los están afectando. Y es que según las autoridades, en lo que va corrido de este año, 617 personas han sido judicializadas por el delito de hurto, entre ellas 66 adolescentes, siendo el atraco, el cosquilleo, el raponazo y el engaño las modalidades más frecuentes. Después de una inspección de la Secretaría de Salud fue sellada nuevamente la cocina de la cárcel El Pedregal de Medellín. Las sanciones por esta causa pueden ascender a 10.000 salarios mínimos diarios legales vigentes. Por tercera vez fue sellada la cocina de la cárcel El Pedregal, luego de que la Secretaría de Salud de Medellín realizara una inspección ordenada por el INVIMA el pasado viernes. Ratones, cucarachas y alimentos en estado avanzado de descomposición por mal almacenamiento fueron algunos de los hallazgos. Condiciones de saneamiento básico, es decir, de limpieza y desinfección que no cumplía, es decir, sitios sucios, encontramos plagas, encontramos alimentos en descomposición, encontramos que los procesos de los alimentos no conservaban las temperaturas de almacenamiento adecuada, que la ruta de distribución de los alimentos igualmente estaba generando factor de riesgo por los tiempos que transcurren desde que se prepara el alimento hasta que se entrega en los patios a la población. Tras estas inconsistencias constatadas, se procedió con la sanción de clausura total del sitio, donde se preparan los alimentos para un total de 3.440 internos.
una vez se toma una medida sanitaria, se da inicio a un procedimiento de tipo sancionatorio y allí pues la oficina jurídica pues, de la Secretaría de Salud ya evalúa todas las circunstancias y determina una sanción. La sanción puede ir desde el cierre definitivo del sitio o la multa económica. Normalmente lo que ocurre es una multa económica. La multa para el operador de comidas podría ascender a los 10.000 salarios diarios mínimos legales vigentes y el próximo 12 de abril se llevará a cabo una nueva visita para verificar la recuperación del lugar, ya que solo este año más de 190 internos han resultado intoxicados tras ingerir los alimentos preparados allí. Sigue la pelea por Hidroituango. EPM anunció que trasladará los costos de la contingencia de este proyecto a la Sociedad Hidroeléctrica Hidroituango. Dice EPM que todo está plasmado en los contratos. EPM anunció este martes a través de un comunicado de prensa que trasladará los costos de la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango desde el 28 de abril del 2018 a la Sociedad Hidroituango. EPM manifestó que la decisión se toma de acuerdo a lo que está en el contrato BOOM y los resultados de la firma noruego-chilena que plantea como la hipótesis más probable, abro comillas, la erupción progresiva de una zona de cizalla a nivel del piso del túnel auxiliar de desviación para la cual el diseñador asesor no dispuso del tratamiento adecuado, cierro comillas. El comunicado cierra diciendo que abro comillas, de acuerdo con la matriz de riesgo del contrato BOOM, los riesgos asociados al diseño y al diseñador asesor son responsabilidad de Hidroituango S.A., sociedad de la que son sus principales accionistas, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, el Departamento de Antioquia y EPM, cierro comillas. Se entregó un tramo de la obra Pacífico 2 en Antioquia. Entraron en operación 14 kilómetros de la doble calzada. 3 kilómetros en la variante a La Pintada en calzada sencilla y la intersección de Puente Iglesias. El proyecto Conexión Pacífico 2 llega al 65% de lo presupuestado, un 9% por encima de lo establecido. Y entre las obras entregadas se destaca la construcción de 15 puentes vehiculares. Hoy estamos entregando la unidad funcional 1 que comprende el tramo en calzada sencilla de la variante a La Pintada y de La Pintada a Puente Iglesias, al sector de Puente Iglesias, que es doble calzada, ya las grandes especificaciones de las vías 4G. Gracias a la obra se logra una disminución de la mitad del tiempo en el recorrido para transporte de carga y pasajeros, en lo que tiene que ver con la subregión del suroeste antioqueño. Los tiempos se reducen considerablemente. Aquí estamos hablando de que un vehículo entre este sector y el puerto de Buenaventura puede hacer el recorrido perfectamente en 4 horas, 5 horas máximo. Y lo mismo de aquí al Golfo de Urabá. Estamos en un eje, en un sitio central neurálgico para el país, que es este suroeste, donde tenemos acceso al Golfo de Urabá, Mar Caribe, y tenemos al Pacífico con Buenaventura. En total, en la autopista Conexión Pacífico 2 se invertirán 1.600.000 millones de pesos para la construcción de 42,5 kilómetros de vía nueva, 2,5 kilómetros de túnel, 54 kilómetros de vía rehabilitada y 43 puentes distribuidos en 5 tramos. En Medellín se ha logrado una reducción histórica en los embarazos en adolescentes, la cifra más baja en 20 años. Esto gracias al modelo integral de atención en salud de la Alcaldía de Medellín. Se cree que especialmente en las zonas más vulnerables están específicamente siempre presentes las EPS públicas, ¿no? Resulta que en todas las zonas de la ciudad, cada una de las EPS de la ciudad y del país que tienen y representan el sector privado también están representadas en los territorios, y lo que hacemos es hacer una articulación total para llegar todos juntos. ¿Y qué es hacer esto? Es acabar con el famoso carrusel y con el paseo de la muerte, y es que la gente sea atendida donde corresponde justamente esa atención y que sea una atención oportuna y de calidad. El MIAS se había concentrado durante estos 7 meses primero en la zona nororiental de Medellín y en otras zonas de la ciudad, ahora va para otras zonas también de la zona noroccidental y vamos a tener cada vez este modelo implementado en la ciudad de Medellín. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. A todos ustedes muchas gracias, les deseamos una feliz noche.